¿Listo? Listo. Dale. Bienvenidos de vuelta al podcast NPI, el podcast donde se aborda todo desde la ignorancia. El día de hoy tenemos a un invitado que se llama... Diego Rada. Diego Rada. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito de... Bueno, como promesa, vamos a hablar un poco de la política, tal vez de la economía y de la agnatología, que es el estudio de la ignorancia, ¿no? Sí, el estudio de los distintos tipos de ignorancia. De los ¿no? distintos tipos de ignorancia. Pero para no adelantarnos, podemos comenzar, si quieres, con la política. Ya. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Desde dónde es tu acercamiento a la política o por qué te gusta la política? No sé no sabría decirte con precisión, digamos, cuál es el factor que me lleva a introducirme, digamos, en política, pero sí me ha llamado la atención ya casi desde que estaba en colegio, ¿no? Ajá. No tanto... Bueno, en un inicio sí, digamos, para querer ser partícipe de la política, no obstante, saliendo de ahí he ido viendo, digamos, cómo es más bien la política una especie de manipulación de la gente, ¿no? Entonces, de ahí a querer acercarme me ha dado más ganas de querer analizarla que formar parte de la misma, ¿no? Claro. Porque para empezar, formar parte de la misma es bastante complicado y bastante incluso costoso en términos económicos, ¿no? Claro. Y en términos de tiempo también. Ajá. Entonces, he preferido revisarlo por arriba y me he dado cuenta de que las personas son fáciles de manipular y se dejan manipular fácil a través de la política, y que incluso no se dan cuenta de errores que cuando uno los ve bien, son evidentes, ¿no? Que dice que cómo no se está dando cuenta. Ajá. ¿Cómo estamos creyendo en esto? ¿Cómo estamos cayendo en un error? Hay un filósofo que me gusta, no me acuerdo, se llama Darío, pero es imposible pronunciar su apellido. Es un filósofo argentino que tiene como una conferencia sobre la política o la democracia, no estoy muy seguro. Yeah. Y plantea esta pregunta, dice, ¿por qué los niños no votan? Y claro, la gente empieza a responder y dice, porque son fácilmente manipulables. Dice, ¿y los adultos no? O sea, y nosotros no somos fácilmente manipulables. Entonces, no quiero seguir como con esta cuestión de cómo continúa su debate, pero para mí sí abre algo muy... que es gracioso, trágico también, que somos muy fácilmente manipulables, ¿no? Claro, o sea, a ver, un individuo es difícil de manipular. Ajá. Tú como individuo eres complicado de manipular. Yo no te puedo engañar a ti, se me hace complicado, ¿no? Ajá. Decirte, mira, tú no sabes nada, por ejemplo, ¿no? Yeah. O tú desconoces, tú no sabes qué tiene ese té. Yo no puedo... O sea, tú me puedes todavía refutar y responder, no, yo sé qué cosa tiene este té, yo sé cómo lo he preparado. Puedes responderme. Yeah. Pero lo que puedo hacer es ahorita reunir 100 personas y decir, él no sabe cómo está hecho su té. Y de esos 100, probablemente 50 me den la razón y digan, sí, no debes saber. Ajá. Y por mucho que seas tú y sepas, ya no vas a poder, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil manipular a una gran cantidad de personas a una masa que a un individuo, ¿no? Ajá. Entonces, en ese sentido, la política apunta a eso, ¿no? La misma democracia nos lleva a eso, ¿no? Tristemente, digamos... Aun cuando no haya un mejor modelo, la democracia tiene sus errores, ¿no? Uh-huh. Yo no estoy en contra de la democracia para nada, pero tenemos que reconocer que tiene sus errores. Es decir, la democracia no es un modelo, un sistema perfecto. Claro. ¿No? Tiene sus errores, y uno de los errores es ese, ¿no? Que los políticos como tal pueden utilizarla para manipular personas y para hacer creer cosas que no son, ¿no? Que les favorecen. Que les favorecen, como discursos demagógicos y ese tipo de cosas. Ajá. ¿Cuál crees que sería como una solución a esta cuestión de este fallo que hay en la democracia? Bueno, a ver, tiene muchos fallos, evidentemente, ¿no? Pero uno de estos, los que estás diciéndome ahorita, es que se puede manipular fácilmente a la masa. ¿Cuál crees que sería como una solución o a lo mejor una respuesta a este problema? A ver, ahí no podemos solucionar el problema de la democracia, ¿no? Yo creo que es un problema que no tiene solución. Las cosas son como son, ¿no? A veces digo yo, eso es así. Claro. Pretender solucionarlo es imposible. Tendría que tener una mejor opción que la democracia, y a día de hoy no hay. Había un filósofo, no me acuerdo cuál es su nombre en este momento, pero que decía que aun cuando todos tuviéramos un increíble IQ, ¿no? Una increíble capacidad intelectual, aún así no podríamos ser capaces de elegir al mejor de nosotros, digamos, ¿no? Que se supone que debería ser
digamos, el presidente, ¿no? O nuestro representante, ¿no? Aun cuando todos fuésemos inteligentes, correríamos ese riesgo de equivocarnos de a quién elegimos como representantes. Entonces, a veces la gente dice, no, es que elegiríamos bien si es que hubiera más educación. Claro. Pero tampoco, ¿no? O sea, que haya mucha educación no significa que tú puedas elegir mejor, ¿no? Incluso a día de hoy los discursos políticos se enfocan más en sentimientos, que ahí muy poco tiene que ver tu capacidad intelectual, ¿no? Si apelan a un sentimiento que tú tienes o que la mayoría tenga, pues consiguen ganar, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, la política populista, ¿no? Que se enfoca, por ejemplo, en decir, nosotros vamos a acabar con la pobreza. O sea, por muy inteligente que tú seas, siempre te va a dar lástima, digamos, la gente que tiene poco dinero, ¿no? Claro. Si lástima, te va a dar pena, vas a querer ayudarlos, ¿no? Entonces es un instinto que nosotros tenemos, por muy genios que seamos, queremos ayudarlos. Claro. ¿No? Entonces, cualquier político que diga, los vamos a ayudar, apela a ese sentimiento y dices, pues, bueno, ya, no, claro. Votémosle. Tú me estás dando esa promesa. Tú me estás dando esa promesa, ¿no? Y la gente que lo necesita también lo mismo, ¿no? Él me va a ayudar, claro. Entonces vamos a hacerlo. Por muy inteligente que sea, no va a rechazar esa ayuda, ¿no? Porque es lo que necesita en ese momento. Entonces la educación, la inteligencia no son una solución como tal, ¿no? Quizá, por ejemplo, en términos libertarios, quizá yéndonos al libertarismo más radical, el anarcocapitalismo sería una solución, digamos, pero sería una solución, digamos, un poco más utópica, ¿no? ¿Esto qué significa? Que no hay gobierno, ¿no? Que no existe gobierno y que todo se rige por el mercado, ¿no? Eso es lo que refleja el anarcocapitalismo, ¿no? Esa, digamos, sería una solución, pero un poco más utópica para la actualidad, ¿no? Yo, en nuestros tiempos, digamos, un poco siendo más realista, me iría a reducir el Estado, digamos. Yo pienso que sería la solución, no para elegir mejor a los gobernantes, sino para que los gobernantes no causen tantos problemas, más bien, ¿no? Ya, quitarles poder, digamos, o quitarles capacidad de acción. Quitarles capacidad de acción, limitarlos lo más que se pueda, ¿no? Lo más que se pueda. Y no como lo estamos haciendo ahora, que más bien es darles más poder, ¿no? Dejarlos ahí todo lo que se pueda, ¿no? Quitarles todo lo que se pueda y tratar de hacernos cargo nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál crees que es, digamos, el principal problema? A ver, déjame plantear bien esta pregunta. Me dices, lo ideal es quitarles el poder quitar el poder al Estado, o estas capacidades de acción. ¿Cuál sería tu principal prioridad, digamos, en la cuestión de estas capacidades de acción que tiene el Estado? Es decir, lo principal que les quitaría es esto. O sea, esto es lo que más hace daño a la sociedad. No se me ocurre un ejemplo. La acción, quitar los impuestos, o que ya no sean ellos los que administren la educación o la salud. Pero ¿cuál crees tú que sería el principal, o el problema que es ahorita más intenso, digamos? La economía, principalmente. La economía. Sería quitarles poder sobre la economía, ¿no? No siempre no darles dinero, como a veces se entiende, ¿no? Quizá el ideal libertario es que no exista impuestos, ¿no? Pero para funcionar un Estado, aun cuando sea mínimo, siempre se va a requerir. Ahora, dentro del liberalismo también existe, o libertarismo incluso, también existen formas para ayudar a quienes no lo tienen, ¿no? Y en ese sentido sí que se puede requerir un impuesto, pero se puede buscar que sea lo mínimo posible, ¿no? Entonces, en lugar de que el Estado se vaya haciendo cargo de cada vez más cosas, como es lo que hacen usualmente, por lo menos acá en Latinoamérica, ¿no? Los estados que dicen, ahora vamos a industrializar litio, es que ahora vamos a industrializar, quieren abarcar cada vez más, ¿no? Claro. Y quieren, según ellos, también ayudar cada vez a más gente, ¿no? Cuando, por lógica, por ejemplo, debería ser al revés, ¿no? Es decir, si tú tienes, digamos, hijos y los quieres ayudar hasta que ellos pueden ser independientes. No quieres ayudarlos cada vez más, sino quieres ayudarlos solamente hasta cierto punto, ¿no? Y dices, bueno, hasta aquí te puedo ayudar. Y luego, bueno, ya es tu problema, digamos, ¿no? Claro. Y no puedes pretender decir, no, yo voy a ayudarte a ti y luego te voy a ayudar a tus nietos y luego a tus bisnietos y voy a seguir ayudando a todo lo que se pueda, ¿no? Tú tienes que tener cierto límite y es buscar que el Estado haga, digamos eso, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Podemos ayudarles hasta tal punto. Y luego ya cada quien es con su destino, ¿no? Que tampoco puede hacerse cargo el Estado de las decisiones, incluso que tú tomas como individuo, ¿no? Claro. Entonces, ¿Por qué se inutiliza un poco a las personas? O sea, esperar ya que siempre te den. ¿Vas por ahí?
Sí, no solamente que inutiliza, sino que los vuelve dependientes del Estado, ¿no? Dependientes. Los vuelve dependientes del Estado. Ujú. Entonces pasas a, sin querer o queriendo, a hacer funcional al Estado, ¿no? Es decir, por ejemplo, en lo que pasa en nuestro país, ¿no? Ujú. Anda una serie, por ejemplo, de bonos, de ayudas, Ya. ¿sí? Ahora, cuando alguien quiere cambiar, digamos, de gobierno, ¿no? La gente se ha cansado de un gobierno y dicen, pues saquémoslo este gobierno. Ujú. ¿Qué dice ese mismo gobierno? Pues, pero si yo me voy, ¿quién les va a dar este bono? ¿No? ¿Quién te va a dar? Ajá. Entonces la gente dice, sí, es verdad, mejor no, que siga nomás porque es que nos da Claro. bono. Entonces ya te ha generado dependencia, ¿no? Y eso es lo que busca generalmente el Estado, ¿no? Como quien dice por ahí, el Estado te corta las piernas y luego te da las muletas, ¿no? Y ya está. Y cuando tú le dices, no, váyase de aquí, te dice, devuélveme mis muletas. Entonces Ajá. tú dices, no, pues que ya, es que me está ayudando también, pero no te has dado cuenta que inicialmente, no te estás dando cuenta que inicialmente él es el causante de que no tengas piernas, ¿no? Ajá. Entonces, por eso habría que más bien limitar al Estado, ¿no? Se entiende que haya gente que esté en necesidad, pero debería estar la ayuda del Estado enfocada solamente en esos, ¿no? Y no tratar de aumentar e ir para todos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país hay un seguro universal de salud, por ejemplo, ¿no? Es universal, es decir, quien sea puede acceder a ese seguro, ¿no? O sea, no importa si eres Samuel Doria Medina, vas y dices, soy boliviano y tengo derecho al seguro, ¿no, mames? Entonces, pues, eso no debería existir, ¿no? El Estado debería enfocarse simplemente, qué sé yo, en la gente que no tiene casas, ¿no? O gente que no tiene techo y enfocar en eso los recursos. Entonces se ahorraría mucho dinero a comparación de lo que está gastando. Igual en tipos de renta como la renta dignidad y ese tipo de cosas. Decir, oye, pues, a ver, hay gente que evidentemente no percibe una renta por ¿qué te diré? Haber trabajado, ¿no? Porque por haberse jubilado. Su jubilación. No percibe jubilación, no obstante han sido comerciantes, por ejemplo. Claro. Entonces tampoco necesitan la renta dignidad porque tienen bastante ingreso del comercio también como adultos mayores. No obstante, esos viejitos como no son jubilados, perciben renta dignidad. Claro. Y al mismo tiempo también tienen, qué sé yo, 2, 3 casas por ahí. Entonces, ese no necesita, o sea, ¿no? Gente que no necesita en realidad, ¿no? Que tiene igual muchos casos, vive de sus alquileres o que a lo mejor tiene una buena jubilación, aunque no sé si haya una cosa tal, ¿no? Creo que la jubilación es como que uniforme para todos. Bueno, sí, y claro, a quien no le gusta el dinero gratis, en todo caso, o sea, por más que sea que, ¿cuánto es? No, creo que es 300 bolivianos. 350 es. 350 bolivianos, o sea, a quien no le gusta, ¿no? O sirve para algo. Sin embargo, puta, ¿cómo se podría hacer eso? O sea, ¿cómo discriminar de tú sí, tú no? Es que no es una discriminación, es tú no necesitas y él sí. Claro. Tú no puedes... si tú quieres ayudas al que necesita. No estás discriminando como tal, ¿no? Sí. O sea, yo no puedo ir a decir, ¿sabes qué? Quiero ayudar a los que necesitan, entonces iré a dar a 100 bolivianos a todo el Prado, ¿no? Yo no puedo ir a regalar, ¿no? Voy a ir y voy a decir, no, ¿sabes qué? Voy a regalarle a la gente que, qué sé yo, veo que está en evidente situación de calle. A ellos les voy a dar. Claro. Pero a mí no me estás dando así porque tú tienes donde estar, ¿no? Entonces tú no necesitas. No necesitas. Creo que no usé la palabra correcta en la cuestión de discriminación, porque es una palabra que, claro, en nuestra sociedad creo que tiene muchas espinas. Me refería a cómo se puede elegir quién necesita y quién no. Sería una cuestión voluntaria de, oye, yo no necesito, que es muy difícil, o sea, eso no pasaría en realidad, ¿no? No creo que alguien voluntariamente dijera, no, yo no necesito, gracias. Otra que sería, o sea, que llegues con tu extracto bancario para solicitar eso. Es que no es muy complicado a día de hoy porque el Estado tiene registro de prácticamente todo lo que tienes y no tienes, ¿no? Para pagar impuestos el Estado registra hasta el último peso que tienes guardado, con lo cual el Estado en teoría sabe cuánto tienes y cuánto no, y sabe quién tiene y quién no. Ahora, si el Estado no tuviese ese control, claro, diríamos, no, oye, pues ¿cómo vamos a saber? Aun cuando también, por lógica, sería un poco evidente, ¿no? O sea, bastaría un simple análisis por encima y diría, bueno, es que este señor es evidente que tiene, ¿no? Pero con los datos que tenemos recopilados como Estado, por ejemplo, ya podríamos quitarles todos estos a quienes tengan, por ejemplo, propiedades a su nombre, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, eso está registrado, con lo cual...
A ver, entonces esa persona ya tiene casa, por ejemplo, ¿no? Entonces no necesita bono, no necesita tantas ayudas como el que no tiene casa y el que no tiene nada. Ajá. ¿Sí? Entonces ir así, recortando y irnos enfocando poco a poco en quienes realmente lo necesitan, ¿no? También esto debería tener, para mí, como libertario, un límite, ¿no? Tal vez con la gente de tercera edad no se puede hacer demasiado, pero sí con la gente, digamos, que es más joven o gente que está... o niños, ¿no? Incluso, Ajá. porque la ayuda no puede ser tampoco para siempre, ¿no? Cuando buscamos, como quien dice, igualdad de oportunidades, Ajá. ¿no? Está bien, puedes ofrecerla hasta cierto punto, digamos, ¿no? Pero no puedes buscar tampoco igualdad de resultados, ¿no? Axel Kaiser, por ejemplo, señala que la igualdad de oportunidades sería una falacia, ¿no? Que sería un error, Ajá. porque a la postre termina siendo igualdad de resultados. Ya. Porque solamente te funcionaría en una generación. Imaginemos que hacemos el sueño de un socialista, ¿no? Y decimos, pues agarramos ahorita y les quitamos todo el dinero a los millonarios, a todos. Ya. Y luego nos repartimos a todos por igual el dinero. Ajá. ¿No? A ti te dan, qué sé yo, 5 millones, a mí 5 millones, a todos, ya listo. Ya. De aquí, ahora tú invertirás bien esos 5 millones y tal vez yo agarro y me voy de fiesta con esos 5 millones. Te lo chupas. ¿No? Y tú lo inviertes bien. Ya. Ahora, ¿qué va a pasar? Que tú a tus hijos, por ejemplo, ya les vas a poder heredar algo, ¿no? Porque vas a haber construido con esos 5 millones. Y yo no voy a heredarles nada. Ajá. Ahora, entonces, otra vuelta, yo voy a decir, pero ¿por qué su hijo está yendo en un colegio privado y tiene, qué sé yo, 20 propiedades y el mío no tiene nada? No es justo. Quiero igualdad de oportunidades. Ajá. De vuelta, entonces tienen que quitarte lo que tú has ganado para volver a darle él. Entonces, claro, están igualando nuestros resultados a la fuerza, ¿no? Ajá. Entonces, solamente te funciona en una generación, no solucionaría las cosas para siempre, ¿no? Entonces no es del todo preciso, digamos, hablar de igualdad de oportunidades, pero yo pienso que sí se puede dar un mínimo, ¿no? Es lo que busca el libertarismo, digamos, dar que haya un suelo, ¿no? Ajá. Un suelo que no se pueda pasar, digamos, ¿no? Que de ahí que no puedan bajar. Una necesidad básica, o sea, que cubras tus necesidades básicas. Sí, una necesidad básica y decir, mira, hasta ahí te podemos ayudar. Luego, es tu problema, digamos, ¿no? Pero no te vamos a dejar que caigas de ahí, pero para arriba tampoco te vamos a ayudar, digamos, ¿no? Claro. Y cómo... bueno, antes de entrar ya creo que a temas más así, que sí, quería preguntarte desde el inicio, ¿cuál es la diferencia entre libertario y... ¿cómo es? Liberal. Liberal y libertario. Tú eres... Yo soy libertario. Libertario. ¿Cuál es la diferencia entre libertario y liberal? A ver, se distinguen... La distinción no empieza tanto por diferencias, sino por el término, ¿no? Los liberales en Estados Unidos, los liberales clásicos estaríamos hablando, pierden, digamos, el uso del término cuando aparecen los liberals en Norteamérica, ¿no? Que estaban, digamos, era muy de la línea de los hippies y tal, ¿no? Que se han inclinado muy al socialismo, entenderás, ¿no? En ese sentido. Claro, porque decir liberal sí suena que es alguien que tiene la mente abierta, que... sí, es un hippie, básicamente. Claro, medio un hippie, ¿no? Entonces ellos han absorbido, digamos, el término liberal. Entonces Hayek y Mises, que si no me equivoco más adelante, también dice, oye, pues estos liberals, ¿no? Norteamericanos no nos representan, no son lo que nosotros queremos ser. Entonces desde ahora vamos a acuñar un término que somos libertarios, ¿no? Como tal. Entonces hay algunos como Javier Milei, no sé si lo has visto por ahí, que se define como liberal, libertario, digamos, ¿no? Trata de adjuntar. Ahora, respecto a esto, puede haber, digamos, distintos debates, ¿no? Habría que traer, por ejemplo, a otro liberal, y hay liberales que, digamos, dicen, no se puede juntar este tipo de términos, ¿no? Tú no puedes ser liberal, libertario, digamos, ¿no? Ah, ¿no? Pero yo pienso que, a ver, el liberalismo como el libertarismo entienden al individuo como una unidad, ¿no? Que no somos un colectivo como sería, digamos, el socialismo. No tenemos todos el mismo pensamiento, ¿no? Con lo cual, tú no puedes decirle a un liberal qué cosa puede hacer o qué cosa no, ¿no? Puedes decirle, tú no eres lo suficientemente liberal, digamos, ¿no? Nadie tiene... Porque, ¿cómo puedes...? Es su libertad de él, ¿no? Claro. Es el respeto estricto del proyecto de vida del prójimo, ¿no? Entonces... eres libre de hacer lo que te dé la gana, ¿no? Y si tú quieres ser liberal, libertario, pues lo eres, digamos. ¿Quién es otro libertario para decirte que no lo seas? No puede imponerte su voluntad, ¿no? Entonces existen, sí, digamos, reglas mínimas dentro del liberalismo y tanto del libertarismo, que como te digo, se basan en lo mismo, con lo cual
es, digamos, el respeto a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, digamos. Esos tres, ambos tienen tal cual, ¿no? Ahora, el liberalismo clásico sí que tiene tintes un poco más conservadores, ¿no? Ajá. El liberalismo clásico, digamos, aboga, digamos, por cierto, más que todo, tradiciones conservadoras, ¿no? En cambio, el libertario como tal busca la libertad absoluta en todo sentido, es decir, incluso legalización de drogas, venta de órganos, todo libre, digamos, todo al libre mercado. En cambio, el liberal dice, oye, pues no, digamos, no, ¿cómo vas a vender órganos? Digamos, Ajá. Oye, sí, eso está... O sea, a ver, la cuestión de las drogas, por ejemplo, tú estás a favor de legalizar todas las drogas. Pienso que sí. Sí, habría que legalizarlas porque, digamos, no porque yo la quiera consumir, ¿no? Evidentemente, sino porque pienso que cada quien sabe lo que hace, ¿no? Igualmente, que no estén legales no las saca del mercado, ¿no? Sino que las mantiene en un mercado negro. Ajá. Entonces, quizás si las sacaras a flote todavía tendrías un poco más de control, quizá, o de regulación, ¿no? Así como del alcohol. Podrías normarlo incluso, ¿no? Y decir, oye, ¿sabes qué? Pues si ahora son legales las drogas, pero no puedes conducir drogado, no puedes hacer esto drogado, no puedes esta cosa, ponerle... Claro. Incluso, ¿no? Aun cuando esto fuera en contra del liberalismo, ponerle cierta sanción o cierto impuesto incluso, ¿no? A eso para poder generar. Para poder generar, ¿no? Entendiendo que es algo malo, pero a día de hoy no existe, ¿no? Con lo cual es extraño. Entonces... merecería la pena que se legalice, ¿no? Sí, ¿sabes cuánto es el impuesto al alcohol? Aquí a la importación de alcohol. No me acuerdo ahorita el dato. Es el del 40%, solo del gravamen, porque luego tiene como 3 impuestos. Sí. Entonces, yo me acuerdo la primera vez que lo vi, este es solo un dato curioso. Cuando vi esto, era como que es 40%. Salvo con los países con los que tengamos un tratado de libre comercio. Es decir, que imagínate el Johnny Walker, ¿cuánto le han subido solo 40% de impuestos? Solamente 40% de impuestos es esa botella, ¿no? O sea, sería más barato si no hubiera ese tipo de impuestos. Claro. Pero, claro, entiendo esta cuestión, digamos, de las drogas. Pero es un tema controversial, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, está en Estados Unidos este tema del fentanilo, que está destruyendo gente. Ahora, me acuerdo, no sé dónde lo escuché, pero decían, el problema no es el fentanilo, porque si la sacan del mercado, porque es como que el argumento de Estados Unidos, ¿no? Hay que incluso, creo que hubo esa cuestión de que no invadamos México, sino que el ejército estadounidense entre a México para acabar con los carteles, para que deje de entrar fentanilo a Estados Unidos. Pero decían, eso no pasa, o sea, no va a servir de nada. Porque ya todos los adictos que están ahí van a buscar solamente otra droga. Entonces, no sé, la cuestión, por ejemplo, aquí el alcoholismo también es un problema súper complicado, ¿no? Como, o sea, yo creo que es una sociedad bastante alcohólica. Tal vez meter drogas sería un problema más, ¿no crees? Claro, sería un problema, ¿no? Pero, a ver, esto depende de cómo lo veas, ¿no? Si tú ves... un sociólogo, por ejemplo, lo va a ver como, es un problema para la sociedad. Claro. Pero para mí, digo, bueno, es un problema de cada individuo. O sea, si tú te quieres hundir a drogas, o sea, tu problema es hundirte, a mí que me importa, digamos, ¿no? Ajá. Claro, en ese sentido, a veces parece ser el liberalismo no muy empático, ¿no? Tiende a decir, oye, pues, qué individualista, ¿no? Sí, claro. Pero también, ¿dónde está la libertad de la persona, no? Alguien, por ejemplo, en nuestros países... La gente dice, no, oye, pues la Coca-Cola hace daño, deberían poner impuestos a la Coca-Cola, o deberíamos sacar la Coca-Cola de acá, ¿no? Y poner, qué sé yo, que se vendan jugos naturales. Claro. Pero de ahí, ¿qué hay de mí? Que a mí me hace feliz la Coca-Cola. Oye, a ti te hace feliz el agua, pues magnífico, pero a mí me gusta la Coca-Cola. ¿Por qué no puedo ser feliz con mi Coca-Cola? Déjame en paz, o sea, es mi felicidad, ¿no? Y eso parte porque el Estado o la sociedad como tal no es capaz de decidir qué es lo que le hace feliz, por ejemplo, a cada individuo. Puedes entender qué es lo que le hace daño o que le hace bien, ¿no? Claro. Pero, digamos, en términos biológicos, pero no lo que le hace feliz o no le hace feliz, ¿no? Y la felicidad es parte de tu bienestar como individuo, ¿no? Entonces, si yo me veo restringido, por ejemplo, de Coca-Cola, ya no voy a ser tan feliz, ¿no? Me están restringiendo la libertad que yo tendría de poder hacer algo. Ajá. Y, claro, seguramente para
un bien común, pero nadie está sacrificándome a mí como individuo, ¿no? Están diciendo, no importa lo que tú quieras, importa Ajá. más la sociedad, digamos, que tú mismo, ¿no? Eso es, por ejemplo, bastante curioso porque usualmente desde la izquierda, incluso desde el progresismo, se dice que el capitalismo maldito es el que le ve al individuo como un número más y nada más, no le ve como persona, ¿no? Y que es... Cuando no es así, es más bien el pensamiento colectivo el que te ve como un número más, ¿no? ¿Sí? Porque el colectivo te dice, claro, si la mayoría quiere esto, se hace. No importa el individuo. No importa el individuo. Pero es que si yo quiero esto, no, pues no importa. Importa el bien común. Entonces, si hay que censurarlo al Diego, digamos, y si hay que quitarle todo con tal de que la comunidad esté bien, lo vamos a hacer, ¿no? No importando su bienestar de esta persona, ¿no? Claro. Ese es el problema, ¿no? Entonces, ahí ya simplemente pasas a ser un número nada más. Claro. Que contribuye al colectivo y que tiene que incluso... Formar parte y trabajar para el colectivo, ¿no? Marx lo decía así, ¿no? Tienes que ayudar a que crezca el colectivo y compartir con todos y al mismo tiempo. Entonces te vuelves un engranaje más dentro de la sociedad. Nada más, ¿no? Es un útil nada más. Ya, te entiendo. A ver, es que de verdad tengo muchas como posturas en conflicto, creo que en mi cabeza. Por un lado, entiendo tu punto. O sea, esta cuestión de que dices... Creo, el liberalismo o tu postura más bien, es como que cada uno hágase responsable de sí mismo, ¿no? Claro. Si tú te quieres drogar, drogate. Ten en cuenta que hay consecuencias. Pero también se me hace complicado. O sea, y también, por ejemplo... Mira, mejor acabo primero este punto porque me voy a hacer bolas, si no. Se me hace complicado porque, claro... esta cuestión, digamos, si quieres partir del alcoholismo o si quieres volver a tu metáfora de la Coca-Cola, ¿te gusta la Coca-Cola? La Coca-Cola, creo que sí, científicamente probado, no es la mejor bebida. Tiene demasiado azúcar. Yo te entiendo, yo amo la Coca-Cola. Tiene demasiado azúcar, pero por ejemplo, esta cuestión de que el azúcar también es un tipo de droga que te vuelve adictivo. Entonces, ¿hasta dónde puedes tú poner la línea de, es que esto me hace feliz? Porque por decirle, no sé si decirlo de esta manera, me hace feliz sin hacer daño ni a mí ni a los otros, o me hace feliz y no me importa saber las consecuencias. Por ejemplo, alguien también podría decir, oye, a mí me hace feliz matar gente, entonces respeten mi individualidad. ¿Cuál es la línea, sabes? O sea, no sé si me entendiste o me estoy complicando mucho. Claro, entiendo. Mira, la línea dentro del liberalismo, por ejemplo, tenemos que entender que libertad no significa siempre estar fuera de reglas, ¿no? Es decir, no significa no existir reglas, ¿no? Porque para que haya libertad precisamente tienen que haber reglas, porque si no, no habría libertad. Alguien podría coartarte tu libertad, como tú dices, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, oye, yo soy libre de encerrarte aquí en tu casa, digamos, pero yo ahí estoy atentando ya en contra de tu libertad, ¿no? Entonces, evidentemente, para que todos tengan una libertad garantizada, tienen que existir reglas, ¿no? El liberalismo, por ejemplo, habla del principio de la no agresión y como te decía, del respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, ¿no? Claro. Eso significa que yo no puedo interferir en tu vida y tú no puedes interferir, digamos, en la mía de forma violenta, digamos, ¿no? En ningún sentido, ¿no? Como tú dices, tú no eres libre de matarme porque ahí estás atentando en contra de mi proyecto de vida, ¿no? Claro. Ahora, claro, pueden existir fenómenos raros, digamos, que se pueden debatir, sí, sería muy interesante, digamos, también traer a otros liberales, ¿no? Y debatirlo. Y que se debaten, por ejemplo, si tú vas a un foro de hay puro libertarios y tal, se debaten, digamos, como que ahí si el que yo te pido, oye, mátame, por ejemplo, es un trato, ¿no? Mátame, es que esto lo estoy pidiendo, eso sería un trato. Dentro del liberalismo o del libertarismo, mejor dicho, esto se podría quizá, porque es que yo te lo estoy pidiendo, es libre. Ahí puedo firmarte un contrato diciendo yo le he pedido que me mate y punto, ya. Ya está, y pues me matas, ¿no? Eso sería, digamos, viable, ¿no? Válido, legal. Pero, por ejemplo, es algo que el liberalismo clásico, por ejemplo, no contemplaría, ¿no? Te va a decir, no, es que cómo vas a semejante barbaridad, digamos. Pero yo diría, oye, pues ¿acaso no soy libre yo de decidir hasta cuánto quiero vivir? Claro. La eutanasia, ese tipo de cosas también, ¿no? Sí. Y respecto a las drogas, entiendo, digamos, que tenemos como individuos, como personas, también la necesidad de querer cuidar al prójimo, ¿no? Pero yo pienso que, como tú decías, el liberalismo es adultismo, ¿no? Es hacerse cargo de uno mismo. Sí, entonces si tú te haces cargo de ti mismo, tienes que ser capaz de entender las consecuencias de lo que estás haciendo, ¿no? Claro.
Entonces, reitero, yo creo que no debería poder existir esa figura de decir, oye, pues por tu bien Ujú. te voy a coartar la libertad, ¿no? Porque tú no entiendes qué es mi bien, ¿no? Tú estás hablando de mi bien, pero simplemente de mi bienestar, Ujú. digamos, en cuestión de salud, Claro. pero no de mi bienestar emocional, ¿no? O tal vez puedes hablar de mi bienestar económico, pero no Claro. así, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Ahora, si te Ajá. enfocas en mi bienestar emocional, quizá puedes descuidar mi bienestar económico, o sea. Ujú. Entonces tú no sabes qué es prioritario para mí, ¿no? Como mencionabas hace rato, por ejemplo, para los hippies su libertad era... Tenían la libertad, digamos, como viajar y tal. No Ujú. les interesaba tanto, digamos, el aspecto económico, Claro. ¿no? Y para ellos esa era su libertad, ¿no? Alguien podría decirle, pero por tu bien, qué sé yo, te vamos a inscribir a cursos para que tengas Ajá. una profesión, pero yo digo, pues, es que eso no me está ayudando a mí en nada. Yo Claro. quiero ir, qué sé yo, de mochilero y vivir así, qué sé yo, pues botado por un rincón, es que hacer es lo que me gusta, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo puedes ser capaz tú de decirle, no, eso no está bien para ti? Claro. ¿No? Dentro del libertarismo siempre va a haber esa pregunta, ¿no? De decir, ¿quién eres tú para decir qué es lo que está bien para mí, digamos? Ya. ¿Quién te crees, digamos, para decirme ¿Qué es lo mejor qué es para lo mí? mejor para mí, ¿no? Pero- Es que, Diego, la Coca-Cola está mal para Ajá. ti, Ajá. pero para mí no. Ya. Entonces, es que te has vuelto adicto, ya, bueno, pero es que es mi problema, ¿no? Ajá. Yo entiendo que es duro de asumir, ¿no? O sea, siempre me topo con este tipo Dilemas. de dilemas, ¿no? Porque la gente dice es que no está bien, ¿no? Claro. Pero yo pienso que es lo más certero, ¿no? Igual lo escuchaba también, no sé si lo has visto, ¿qué se llama este señor? Un mayorcito. Es liberal también, ¿De dónde? ¿Sabes? español. Español, Juan Ramón Rayos, No, uno y... Uno ha fallecido, decían que se llama este. Ah, no. No sé. ¿No es el que tiene un libro de drogas? Ya. Sí. No mames, se murió. El que tiene una discoteca en Ibiza, ¿no? Sí, lo reubico. Escotado, Antonio Escotado. Antonio Escotado. Ujú. ¿Se murió? Qué triste. Sí, ha muerto hace tiempito, ha muerto este año, pero hace tiempito. Bueno, ¿sabes qué es que pasa? Que recién como que empecé a ver unos cuantos videos de él. Dije, se me hace muy interesante. Sobre todo la cuestión de drogas. Vi esos videos y dije, qué interesante, voy a ver más. Y me vienes con la historia de que ya se ha muerto. Digo, Antonio Escotado. qué terrible. Bueno, ¿qué dice Él Antonio dice, Escotado? ¿no? Déjame vivir, dice, ¿no? Ujú. No necesito que me cuides de mí mismo, dice, ¿no? Yo creo que ese es un buen principio, digamos, para hablar del liberalismo, ¿no? Que Ajá. un individuo te va a decir, ¿por qué me tienes que cuidar? Claro. De mí mismo, o sea, Sí. dejarme así, ya está, ¿no? Ahora, Javier Milei también toca el tema de las drogas, por ejemplo, desde un enfoque más económico, ¿no? Ajá. Como el Estado, me preguntabas hace rato, ¿no? Quizá para el Estado sería un problema porque, claro, si yo me drogo voy a tener problemas de salud, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y si tengo un seguro universal como ahorita, Claro. esos problemas de salud va a tener que solucionármelo el Estado, Claro. ¿no? Entonces, mientras haya ese seguro universal de salud y ese tipo de cosas, Ujú. no se puede legalizar las drogas, ¿no? ¿Por qué? Ya. Porque esto le va a costar al Estado, ¿no? Y entonces le va a costar al contribuyente. Ujú. Entonces, habría dos opciones, ¿no? Como quien dice, o que el Estado no brinde salud. O bien, por ejemplo, yo decía otra solución, sería decir, oye, pues, ¿sabes qué? Te estás drogando o quieres drogarte, pues firma, digamos, un desistimiento, qué sé yo, ¿no? De responsabilidades del Estado. Ujú. Entonces, a partir de que tú te empieces a drogar, el Estado ya no se hace cargo de tu salud, Ajá. ¿no? Entonces, tú ya estarías asumiendo con ese costo, ¿no? Y Claro. tendrías que pensar y decir, oye, pues, a ver, ¿de verdad quiero esto? Sí, ¿no? Ahora, si no lo han hecho y qué sé yo, te pillan drogado, inmediatamente que se suspenda Ujú. tu seguro, ¿no? De salud Sí. y así irles quitando. Entonces yo pienso que incluso así la gente misma ya iría pensándoselo dos veces. Quizá una generación, como te decía, se iría al diablo, como tú dices, ¿no? Porque, ya, ¿no? Claro. Pero la siguiente sí que se lo pensaría, ¿no? Porque dijera, oye, mira, a ver, todo esto voy a perder, ¿no? Es como cuando ahora te dicen, oye, si te pescamos ebrio, te suspendemos la licencia, digamos, ¿no? Entonces, Sí. oye, tú te lo piensas dos veces, ¿no? Y aunque no te la suspendan, por ejemplo, en tránsito te sacan la mugre con... Te sacan una coima Una que coima es increíble, como ¿no? 2.500 bolivianos. Sí, entonces dices, te lo piensas dos veces, ¿no? Ajá. Hasta para salir, aunque te hayas tomado 2 cervecitas nomás, dices, oye, Sí. pues, ¿salgo o no salgo en auto? Porque Claro. por ahí me pillan, Sí. mejor me quedo. No pienso gastarme un sueldo mínimo por 2 cervezas. Sí. Mira, hay dos cosas que te quería decir. Primero, esta cuestión que mencionaste de que si yo te pido que tú me mates, si es legal. Creo que pasó un caso así en Francia de un tipo que
obviamente los dos estaban mal de la cabeza, pero que le pidió que se lo coma cuando muera. Ujú. Entonces también era todo un problema porque el Estado decía, bueno, este tipo se va directamente a la cárcel. Y el otro decía, no, pero tengo un contrato. Y habían hecho como un contrato firmado de que no, yo, tantos, quiero que me coma a este sujeto cuando yo me muera. Entonces, es una locura. Pero otro ejemplo que te quería dar antes de hacerte la siguiente pregunta es, creo que también hay en algunos estados de Estados Unidos, lo leí en un libro, que a los fumadores no los pueden incluir en la lista de recepción de órganos, por lo menos del corazón. Entonces es como a mí se me hace algo interesante también, ¿no? Es como esta cuestión de, ok, haz lo que tú quieras, pero entiende que este lugar, esta línea o esta vida que vas a seguir tiene consecuencias. Ujú. Si vas a seguir por ahí, entonces se te van a quitar algunos privilegios, digamos, ¿no? Ujú. Ahora, lo que tú me dices, que me parece, o sea, me parece bueno, pero me parece un poco ideal esta cuestión de, es que tú no me puedes decir qué hacer con mi vida. Sí, Ujú. pero creo que partes desde la cuestión de que digamos, somos conscientes de lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Si quieres, volviendo al ejemplo de la coca, Ujú. ¿no? La coca no es que es mala para mí ni para ti, o sea, no quiero decir que es mala en realidad, a lo mejor es mala en exceso. Ujú. Si quieres, hablamos del fentanilo, ¿sabes? Que es como que una Claro. droga, por ejemplo, que es muy fuerte y que está comprobado que es demasiado adictiva, así como la heroína. Entonces es como que la pruebas una vez y hay una alta probabilidad de que la vayas a probar una segunda vez porque Claro. te vuelve adicto a un nivel biológico. Entonces es complicado de ahí decir como que, no, es que tú no sabes, porque el fentanilo es bueno para mí. Ujú. No, es malo, pero ya estás... Lo que pasa es que no tienes información. Y es eso, a lo que quería llegar. No tienes conciencia. A lo mejor porque estás drogado, a lo mejor es porque estás tan enganchado. Como un niño o un adolescente cuando está enamorado, ¿no? Ujú. Se nota que estás con una tóxica. Tú no sabes lo que es bien para mí. Es que es evidente. Ujú. Entonces, o sea, te digo, a mí se me haría buenísimo, pero creo que es un poco ideal esta postura, ¿no? ¿No crees? Sí, como te digo, digamos, la postura libertaria como tal, Ajá. un 100%, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como todo, Como todo creencia o ideología digamos, o sistema. yéndose al punto más radical, ¿no? Ajá. Quizá por eso los liberales clásicos, digamos, tocan, digamos, un poco con pinzas el asunto de las drogas, ¿no? Ajá. En efecto, también porque, digamos, no sabemos a posteriori qué tal de drogas va a haber, digamos, ¿no? O qué tan la consecuencia. Ya. No obstante, quizá un libertario, quizá más radical que yo, te diría, oye, pues bueno, tu problema si no te has informado, digamos, ¿no? Yo Claro. qué tengo que ver, digamos, informarte Jodido. antes de hacer, vos tienes que informarte, ¿no? Ujú. Ahora, y si no te has informado o te has mal informado, tú tienes que asumir con esa responsabilidad, digamos, ¿no? Esa sería la postura del libertarismo, pero yo pienso que quizá se puede delimitar, como te decía, el uso de drogas, ¿no? Y, digamos, incluso someter a estudios. Es que Claro. hay, por ejemplo, en el mercado de las drogas, algo que nadie dice, digamos, y es que hay pocos estudios también al respecto, es que, por ejemplo, la gente que se compra cocaína, no siempre se compra cocaína pura, ¿no? Sino que te pueden vender mezclada con cualquier cosa. Claro, cortada. Y no sí, existe, dicen. digamos, nadie que haya... Porque no hay un organismo que lo regularice, ¿no? Es como Sí. ahorita tú puedes comprar alimentos acá en nuestro país, el Senasac lo revisa, ¿no? El Senasac Sí. te dice, esto es lo que dice que es, ¿no? Claro. Entonces ya, no, hasta el alcohol, ¿no? Incluso como Ujú. si es whisky porque dice que es whisky y está tal preparado, es revisado por el Senasac, no Exacto. está adulterado, Ajá. ¿no? Ahora de la droga no hay así, o sea, si la droga a ti te han dado adulterada o te han dado Claro. cualquier cosa, Sí. no hay esa regulación, entonces te puede, tú no sabrías, ¿no? Ujú. Hay países como, por ejemplo, ay, no me acuerdo qué se llama, Luisito Comunica, yo... México, bueno, él no. es mexicano. Sí, él es mexicano, pero hay donde tienen libertad, por ejemplo, de consumir ciertas drogas, ¿no? Incluso hongos alucinógenos y tal. ¿Dónde? No me Aquí, acuerdo si por es Sudamérica. Singapur, Ya. no, en Singapur, no sé si en Singapur, Sí. no me acuerdo si a ese ni lado, ¿no? idea. En Europa, un país europeo, ¿no? Ya, sí. No, Singapur no creo porque creo que no es el tabaco es ilegal, ¿no? O mascar Sí, chicle. no me acuerdo qué es ilegal, pero era un país europeo donde he estado, ¿no? Ya. Y en ese sentido, hay lugares en los que sí que se puede hacer eso, ¿no? Se podría regular y controlar, digamos, ciertas drogas, ¿no? Y decir, oye, pues no, esto es peligroso o esto no es, digamos, o esto es tóxico, ¿no? Incluso Ajá. como tenemos ahorita ciertas sustancias, ¿no? Que tú no puedes ir a la farmacia y comprar, digamos, determinadas cosas, ¿no? Es decir, Claro. no, esto es tóxico, digamos, ¿no?
Esto es, o sea, ya habría un conocimiento más general, digamos, ¿no? Ahorita el fentanil que tú me mencionas, Claro. pocos lo deben conocer, ¿te das Ajá. cuenta? Pero peor todavía en nuestro país, digamos, ¿no? Sí. Pero si tú ya tienes un registro de todas las drogas, dices, no, y esta droga la hemos revisado, pues la pones en las noticias, la pones en todos lugares, y decir, esto es qué sé yo, un aditivo tóxico, que Claro. la gente ya va a estar más informada, Ujú. que ahora que, pues, se maneja muy tras mano, ¿no? Incluso será verdad o no será verdad, digamos, ¿no? Ujú. No hay esa claridad porque está muy por detrás. Como todo se Ajá. maneja por debajo, Claro. no hay esa claridad, digamos, de poder decir, oye, pues sí, ni siquiera llega a manos de todos los expertos ni de toda la gente, digamos, para decir, oye, pues sí, sí, evidentemente esto había sido de esta forma, ¿no? Claro. Y está mal realmente por tales situaciones, ¿no? Entonces, siempre es bueno, yo creo, sacarlo a relucir encima que tratar de taparlo, ¿no? Para mí un poco con las drogas lo que tratan es de taparlo, ¿no? Ajá. Algunos también economistas, sobre todo, dicen que lo hacen más por economía, ¿no? Habría que analizar también ese aspecto, ¿no? El otro día hablaba con un psicólogo y vi esto en TikTok también. Hay que ver qué tanta... O sea, no es como que yo lo tenga el estudio empírico, pero para mí tiene sentido. Dice que la principal, digamos, la industria del alcohol o el lobby del alcohol en Estados Unidos es el principal enemigo, si quieres, para que se legalice la marihuana. ¿Por qué? Dice que hay un estudio, porque siempre dice que hay un estudio, que los que fuman marihuana, el 40% de los que fuman marihuana dejan de beber el alcohol. Entonces, dice que claro, el 40%, o si quieres ponerle el 20% de pérdidas en tus ventas, ya es demasiado. ¿Por qué? Porque también el alcohol está tan inmerso en la sociedad, ni siquiera habla de nuestra sociedad, habla de la sociedad de Estados Unidos, porque hay estos como que bares sport bar o bares donde solo se va a beber y a ver deporte, ¿no? Es como que el alcohol está súper metido en esta cuestión del deporte, entonces tiene mucho peso, entonces es como que son los principales que luchan, los lobbies que ponen dinero para que no se legalice la marihuana, porque les va a quitar clientes. Sí, es bastante curioso, ¿no? Y claro, ellos lo camuflan como si fuera algo bueno, ¿no? E incluso nosotros mismos lo aplaudimos, ¿no? Es decir, ahorita, qué sé yo, ahorita acá la cervecería boliviana nacional, digamos, dicen, nosotros vamos a hacer una campaña para luchar en contra de las drogas y pues todos van a verlo bien, pero eso es porque, como tú dices, a ellos no les puede convenir, ¿no? Si ese estudio existiera, por ejemplo, y fuera real, no lo sabemos. Claro. Pero imaginemos que sí. Entonces ellos dijeran, no, entonces nosotros vamos a sumarnos a la campaña antidrogas, digamos, ¿no? Claro. Y nos van a aplaudir y al mismo tiempo mantenemos nuestro mercado, ¿te das cuenta? Sí, y lo vemos bien, ¿no? Entonces realmente esa es una intervención, digamos, ¿no? En este caso, de una empresa, pero porque el Estado tiene el poder de hacerlo, digamos, ¿no? Ese es el problema. El Estado tiene el poder de hacer esos favores, digamos, a determinadas empresas también. Claro. No es que estás ahí solita, digamos, qué sé yo, las empresas de alcohol defendiéndose, sino que tienen a los políticos de su lado, ¿no? Ese es el problema a veces con la política que como quien dice, siempre se vende al mejor postor, ¿no? Al mejor postor. Claro. Bueno, en este caso, el que tiene más dinero. Claro, el que tiene ¿Y no más crees dinero. que, digamos, esto también es un poco peligroso? O sea, en esta cuestión que decías como del anarcocapitalismo, si hay más empresas y menos Estado, no sé, ahora las empresas las que controlen a la masa. Sí, es un temor, ¿no? A veces, escuchaba a Diego Rusarín decir, oye, pues, ¿qué pasa? Las empresas se van a armar y qué sé yo, pues, va a haber una guerra de empresas. A ver, yo pienso que tal vez en una situación anarcocapitalista, no soy tan anarcocapitalista como te digo, yo me voy más por el minarquismo, ¿no? Que es otra fase es lo que te decía, ¿no? El estado mínimo. Porque me parece que el anarcocapitalismo, como tú dices, pues, no sé, digamos, no tiene ahí... Es como el comunismo, ¿no? El comunismo lo propio. El comunismo también es anarquía, pero anarquía común, ¿no? O sea, donde no hay capitalismo, ¿no? Se supone que en la cúspide del comunismo el Estado tiene que desaparecer y todos vamos a ser dueños de los medios de producción, cada uno de nosotros, digamos, ¿no? El anarcocapitalismo, en cambio, está bien lo mismo, sin Estado, pero que el mercado va a hacerse cargo de todo, digamos, ¿no? Y las empresas, las industrias y tal, ¿no? Ahora, como tú dices, ahí podrían surgir, digamos, ciertas problemáticas, ¿no?
pero pienso que para eso tendría que haber un Estado mínimo, que cuando no tiene poder, digamos, de controlar el dinero, tampoco tendría poder, digamos. O sea, un político no te va a vender un favor que no te puede hacer, digamos, ¿no? Claro. Entonces, lo único que se tendría que limitar el Estado es a arbitrar, digamos, ¿no? Hacer un arbitraje, ¿no? Y decir, oye, pues si se ha hecho un trato, que se cumpla. Y también puedo buscar leyes, digamos, como las antimonopolio, ¿no? ¿Qué se llama? Tiene otro nombre, ¿no? No sé, leyes antimonopolio. Sí, digamos, pero una ley antimonopolio, ¿no? Que evita que empresas se coludan, digamos, entre ellas para poder atentar, digamos, en contra del... Para tener más poder. Para tener más poder y, digamos, ni siquiera surgir con otra empresa, ¿no? Entonces yo pienso que ese tipo de cosas todavía está en manos del Estado, ¿no? E incluso quitarles el poder, porque si te fijas, grandes empresas, ¿no? A veces gente de izquierda critica, ¿no? Y dice, pero va a haber monopolios como el de Apple, como el de Microsoft hasta ahora, que son monopolios gigantescos. Pero si te fijas y estudias un poquito la historia de esas empresas, vas a fijarte que Microsoft ha recibido una y otra vez ayudas del gobierno. Lo propio Apple, ¿no? Sí. Incluso Elon Musk ha dicho que 2 o 3 veces él mismo ha ayudado a campañas de presidentes. Wow. Y también ha recibido a cambio ayudas, ¿no? Por eso tiene, por ejemplo, acceso al espacio, por ejemplo, ¿no? Ha hecho tratos con la NASA, reciben contratos del gobierno. Y gracias a esas ayudas del mismo gobierno se han vuelto tan gigantescas como son, ¿no? Si el gobierno no les hubiera ayudado, como dicen, o sea, como empresa, o sea, te es muy difícil hacerte esa magnitud de poder, ¿no? Lo han hecho gracias a ayudas de sus gobiernos, incluso tratos de los mismos gobiernos, ¿no? Es como ahorita nosotros tenemos tratos con China, entonces, qué sé yo, a la fuerza tenemos que comprarle a una empresa china sus productos, ¿no? Entonces, esa empresa china crece gracias a ¿qué? A que su gobierno ha hecho un trato con este gobierno, ¿no? Y esa empresa china se está haciendo rica gracias a eso, ¿no? Y todas las empresas chinas, digamos, ¿no? Se están haciendo gracias a que su gobierno está ayudando a sus empresas, ¿no? Qué loco. Entonces, si su gobierno no tuviera poder de hacer tratos, no podrían crecer pues esas empresas, ¿no? Estados Unidos ha hecho lo propio durante años, ha sido el rey, digamos, y que se ha hecho aliados por aquí, por allá. Eres mi aliado, pues tienes que consumir lo mío, ¿no? Claro. Eres mi aliado, y claro, gracias a eso ha desarrollado sus empresas y tal, ¿no? Porque a la fuerza ha vendido, o incluso el propio gobierno ha consumido y te lo ha metido por aquí y por allá, ¿no? Con distintas normas, distintas leyes, distintos tratos de libre comercio y tal. Oye, pues ya puedes ir a vender tus cosas a tal país, ya listo, a esa empresa le estás dando vos un camino para que vaya, ¿no? No es que la empresa se ha forjado ese camino, sino que el gobierno le está ayudando, ¿no? Sí, incluso... Bueno, no sé, debe pasar en todos los tratados comerciales, pero recuerdo un profesor de la universidad uruguayo, que nos decía, el Mercosur puede ser, sí, que decía, es un mal tratado porque beneficia a ciertas empresas. Es decir, me acuerdo específicamente del tema de la mermelada. Ya no recuerdo bien, pero era como que hay pocas empresas que pueden comercializar la mermelada. Y claro, no nos beneficia a nosotros, decía, como uruguayos, sino beneficia más a Argentina. O sea, habría que rehacer en todo caso ese Mercosur, o sea, no sé, incluso quitar y que sea solo, o sea, que no exista un tratado de libre comercio, sino que haya simplemente libre comercio y ya. Claro. A Javier Milei, por ejemplo, vas a escuchar decir el Mercosur es un error, va a decir, ¿no? Debería desaparecer, es una entidad mala, dice, ¿no? Sí. Porque pese a que, pero alguien puede decir, pues estás a favor del libre mercado, digamos, ¿no? Pero es que, como tú dices, para formar parte del Mercosur tú tienes que ser aliado del gobierno, por ejemplo, ¿no? Imagínate, aquí el gobierno no le va a ayudar a Samuel Doria Medina, digamos, ¿no? No le va a llevar al Mercosur, ¿no? Va a llevar a sus empresas aliadas. Y ellos van a tener tratos con ellos, ¿no? Y solamente es para ciertos grupitos, ¿no? Y ese grupo de empresas, incluso es lo que Javier Milei llama, por ejemplo, empresarios, ¿no? Él dice, hay empresarios y empresarios, ¿no? Un empresario es el que siempre está ahí detrás del gobierno, ¿no? Incluso son empresarios aquellos que buscan la subida de impuestos, por ejemplo, ¿no? Porque tú al tener una empresa grande, pues que te suban 2%, 3% de impuesto, no es nada. Tú puedes pagarlo, ¿no? Tú dices, ¿sabes qué? Yo te pago un 10% más. No hay problema. A quien no va a poder pagar es el que está empezando de 100, ¿no? Para el que está empezando de 100, que le subes 10% más es, ya me has hundido, ¿no? Claro. Entonces así van quitándole espacio a las mismas empresas, ¿no? Y diciendo, pues nada, las empresas grandes siguen siendo grandes gracias a ayudas del gobierno, ¿no? Entonces el gobierno, si de verdad existe un libre mercado como tal,
no les conviene, en sí la libertad no le conviene no solamente al gobierno, como muchos creen, ¿no? O al Estado, sino a todos los que son muy grandes, ¿no? Claro. Porque tienes competencia. El liberalismo como tal, el libertarismo, te obligan a competir a la fuerza. ¿Sí? A día de hoy tenemos tantos aranceles en nuestro país, como tú decías, incluso el alcohol. ¿Por qué? Porque, ¿qué dicen? ¿No? El gobierno se reúne con la CAINCO, ¿no? Con los empresarios más grandes. Ajá. Y dicen, oye, pues es que están metiendo cerveza de contrabando y eso nos afecta a nosotros. ¿Qué hacemos para que no suban? Pues, o ¿qué hacemos para que no entre tanta cerveza importada y consuman más lo nuestro? Meterle un arancel brutal y ya está, ¿no? Entonces, a la fuerza tienes que comprar lo nacional, ¿no? Aun cuando sea más caro, aun cuando sea peor. Claro, de peor calidad. Y ya no le interesa al empresario, digamos, boliviano competir ya, ¿no? Porque dice, bueno, yo ya tengo asegurado. ¿Por qué? Porque de afuera está carísimo meter. Entonces a la fuerza me van a comprar a mí. Aunque mi producto sea mediocre, me van a comprar a la fuerza a mí. ¿Por qué? Pues no hay nadie más que yo. Claro. Y si hubiera libertad de mercado, ahí es donde pues te asusta, ¿no? Porque, claro, podrías traerte de chino, podrías traerte de otros lados, de cualquier lado. Y entonces de verdad tendrías que decir, no, ahora sí que me pondré las pilas. Claro. Y a ver cómo hago las cosas, ¿no? Y daré un mejor producto a la sociedad. ¿Cuáles crees que hay monopolios aquí en Bolivia? O empresas tan grandes que, justamente lo que estás diciendo, a lo mejor coludidas con el gobierno, o que no dan un buen servicio a la sociedad, sí, pero sin embargo, como son las únicas o una de las pocas, todos nos vemos obligados a comprar. E incluso, me atrevería a decir que nos gusta ese producto porque no tenemos otra opción. No he visto empresas tan grandes, ¿no? Lo que sí ¿No podría... crees? Yo diría la cervecería. La cervecería podría ser, ¿no? Pero, Ajá. por ejemplo, he visto este año que se ha internado, por ejemplo, Burguesa, una empresa también, si no me equivoco, es boliviana igual. ¿Ah, sí? O peruana, si no estoy mal equivocado. Pero que le está, creo que incluso le ha quitado, ¿no? El auspicio del gran poder. Entonces le está haciendo nomás la competencia dura, ¿no? Pero sí ha tratado, yo podría decir que Paceña ha sido una de las empresas que ha intentado hacer eso, ¿no? Ha intentado, digamos, hacerse aliada del gobierno. El problema es que nuestro gobierno, hacer un poco de izquierda, no es muy buena aliada de los empresarios, ¿no? O sea, el gobierno cuando es de izquierda busca también su tajada, como en China, ¿no? Y dice, pues, ¿y a mí qué me vas a dar a cambio, digamos, ¿no? Entonces ahí le ha costado, le está costando un poco, ¿no? Pero no me extrañaría que quizá lo intenten una vez más, ¿no? Yo veo, porque el gran tamaño que tiene es bastante gigante. grande, ¿no? Ahora, en cuanto a si ofrece un buen servicio o no, digamos, habría que ser un experto, digamos, para poder decirlo, ¿no? Yo no sabría decir con precisión, no, pues vaya, mala cerveza. Pero bueno, ¿te gusta o no te gusta? A mí no me gusta la Paceña, por ejemplo. A mí no me gusta tampoco. A mí me gusta más Heineken, por ejemplo, he probado alguna vez, sí. Pero hay gente a la que sí, ¿no? Entonces, como para gustos y colores no han escrito los autores. Es que, mira, ponele, yo te diría que sí, pero en la cuestión, por ejemplo, de el campo, creo que es una de las, no sé si es la única cerveza que entra o es una de las pocas, pero claro, es como que si solo tienes esa opción, solo vas a consumir esa opción. Y si has consumido esa opción por los últimos 5 años, es muy difícil que vayas a cambiar de gusto, ¿no? Claro. Entonces, eso me iba por ese lado. Por otro lado, tú decías como que no hay colisión con el Estado porque son de izquierda. ¿Tú crees que haya una cuestión así como que de ideales que sopese? Porque yo, para serte sincero, yo creo que son todos muy pragmáticos. Y es como que, bueno, al anterior gobierno le daban tanto, bueno, a nosotros nos dan lo mismo. Oye, pero son de izquierda, que nos quedan, nos vale madres. O sea, porque el juego de la política es ese. Siento yo, o sea, no se puede ser muy honesto, no porque no se quiera, sino porque es como esta cuestión un poco de Maquiavelo, ¿no? Y no sé si lo voy a citar mal, pero si un jugador puede hacer trampas para obtener lo que quiere, obviamente todos tenemos que entrar a ese juego de hacer trampas para obtener lo que queremos, porque si no nos van a desplazar a nosotros, digamos, en este caso, ¿no? Tenemos que entrar en el mismo juego que hacían los anteriores o que hacen los otros, no importa el ideal que tengamos. ¿O tú qué crees? Claro, o sea, cuando yo me refiero a que es de izquierda, no me refiero a que por ideales no hayan podido, digamos. Sino más bien me refiero a que no les han debido llegar al precio, digamos, ¿no? Porque yo entiendo que a un socialista es más costoso, ¿no? Pese a que no le guste, digamos, como ellos dicen, es más costoso más bien que más barato, ¿no? Entonces yo pienso que no le han llegado todavía, digamos, al precio de gobierno, pese a que como alguna vez he discutido por ahí el hecho, oye, pues gracias al MAS es la cerveza más cara, le digo, ¿no? ¿Por qué? Porque el MAS en el 2000,
9, 10, por ahí. Han dicho, oh, no, la cerveza es dañina para la salud. Hay que ponerle más impuestos porque hay mucho alcoholismo y les han subido los impuestos. Luego, a los 2 años, si no me equivoco, ha subido la leche, ¿no ve? Y han dicho, no, para que la leche se mantenga el precio, le vamos a subir 1 o 2 bolivianos más de precio a cada botella de cerveza, y de esos 2 bolivianos se van a ir para subvencionar la leche. La leche. Ajá, entonces, con lo cual, yo siempre digo, el MAS ha hecho subir la cerveza de precio. Si tú compras cerveza caro, es gracias al MAS. Es que es clarísimo, es que no hay ni dónde perder. Si buscarlo en internet, es que te va a aparecer. ¿Quién ha subido los precios a la fuerza de la cerveza? Ha sido el MAS, le digo, ¿no? Y no porque la cerveza quería subir, sino porque el MAS le ha incrementado el precio a la fuerza. Porque la cerveza era, creo que 7 pesos, y luego le han subido la mitad del precio, luego le han subido 2 pesos más, y ahora creo que es 15 bolivianos cada cerveza. Y bueno, si es el doble, pues por culpa del MAS. Qué locura. Es por culpa del MAS. Y yo pienso que ese tipo de arbitrariedades tampoco, digamos, le han debido gustar a la misma paseña, ¿no? Entonces, digamos, tratarte con un gobierno que te ha tratado así, digamos. Pues ahí, ¿no? Pero también yo pienso que a cambio de esas subidas de precio también le han hecho favores, ¿no? Queramos o no, los ideales simplemente son ideales a la hora de hacer política, ¿no? Eso es lo malo de entrar en política. Como te decía en un inicio, yo no entro en política porque eso es lo malo, ¿no? Incluso siendo libertario, yo he podido ver que cuando tú quieres entrar en política es como tú decías, tienes que ser pragmático, ¿no? Porque poca gente hay con tu mismo pensamiento. Es decir, yo cuántos libertarios podría conseguir, digamos, ¿no? A mi alrededor, o sea, 10 nos reuniremos ya, pero no hay más, ¿no? Y para hacer un partido necesitas hacer miles o millones. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir cediendo algunos puntos, ¿no? Y decir, ya mira, a ver, qué sé yo, el asunto de las drogas mejor ya no lo vamos a tocar, ya, claro. Listo. Entonces mejor ya, a ver, el asunto de impuestos ya tampoco, ya, mira, para ir así, digamos, abarcando más gente y más gente. Entonces ya vas perdiendo el oriente que tú tenías, ¿no? Entonces terminas ya no eres libertario, digamos, al final, ¿no? Dices, a ver, ya, ¿qué cosa me queda de libertario? Ya muy poco. Sí. Porque he tenido que ir cediendo con tal de llegar a más gente, ¿no? Claro. Entonces, ese es el problema que yo veo incluso a Javier Milei en Argentina, que está haciendo una muy buena carrera, digamos, yo diría, política. Pero si tú lo analizas y, digamos, revisas un poco su postura, vas a notar que ha ido, digamos, bajando el discurso en algunos lados, ¿no? Ha dejado de decir determinadas cosas porque está viendo que con un discurso tan duro como el que tenía al principio no va a perder aliados, ¿no? Incluso tienes que aliar con gente que no está de acuerdo contigo. Eso es lo malo en política, ¿no? Te tienes que aliar con gente que no está 100% de acuerdo contigo, ¿no? Incluso con tu enemigo. Incluso con tu enemigo. Si eso te asegura un puesto. Si te asegura un puesto, a llegar tienes que decir, ¿sabes qué? Mira, no te voy a perjudicar a cambio de que me ayudes, ya listo. Y entonces vas perdiendo. O sea, sí o sí te fuerza a perder, ¿no? Tu oriente. Entonces, por eso para mí es un poco negativo entrar en política. Y quizá también desde el liberalismo y libertarismo también surgen críticas a Javier Milei, ¿no? Aun cuando él sea libertario y tal, siempre hay esas críticas, ¿no? De libertarios quizá más puristas, de decirle, pues, eres un traidor, digamos, porque estás entrando en política y de lo que se trata era eliminar el Estado, ¿no? Claro, ¿cómo vas a ser político si los libertarios estamos en contra de los políticos, digamos, ¿no? Entonces, y hacerlo desde adentro propone Javier Milei, digamos, pero, o sea, yo pienso que, incluso yo mismo estoy a la expectativa, digamos, ¿no? De ver si le funciona, digamos, la idea de Javier Milei, ¿no? Pero tampoco me sorprendería si fracasa, digamos, ¿no? Porque es que, como decía Nietzsche, ¿no? Si tienes que tener cuidado con mirar mucho tiempo a la oscuridad sin que la oscuridad entre en ti, digamos, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces, tratar de entrar en política sin volverte político, digamos, como tal, en un término, digamos, peyorativo, ¿no? Sin volverte un casta, como dice él, ¿no? Claro. Tratar de entrar en la casta política sin volverte tu casta es muy difícil. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Sí. Algo muy arriesgado. Arriesgado. Es difícil que no lo logres, o que lo logres más bien, ¿no? Seguro. A todo este tema, si quieres, vamos hablando de la agnatología. ¿Por qué te empieza a gustar este tema? ¿Y cómo se relaciona a la política? Aunque creo que ya me la respondí un poco. Sí. A ver, yo empiezo a
O sea, no sé si hay, por lo menos aquí en Bolivia, no lo he visto, digamos, un estudio como agnotología, curso, ¿no? Así. No lo hay, ¿no? Entonces es más empírica la situación, ¿no? A tope. Claro. Pero yo pienso que va muy relacionado con la política porque todo parte de la ignorancia, ¿no? De que tenemos como individuos. En efecto, todos somos ignorantes de determinados temas, ¿no? No podemos conocerlo todo. Claro. Pero dentro de los tipos de ignorancia que hay ignorancias que son inducidas, por ejemplo, que son puestas a propósito. Por ejemplo, cuando había COVID, digamos, ¿no? El decir, oye, pues que las vacunas son malas, ¿no? O que... Esa es una ignorancia que te la están metiendo a la fuerza, ¿no? Que, o las tabacaleras, ¿no? Creo que es un ejemplo bueno que siempre se pone. O sea que cuando empezaron a salir los estudios de que el tabaco, fumar cigarros te producía cáncer pulmonar, sacaban ellos otros estudios diciendo es que no está comprobado o no hay suficientes datos. No para darles, si quieres, otra información, es decir, esto es falso, esto es verdadero, sino decían, prueba, fumar te da cáncer. Y ellos sacaban, no, es que no está comprobado o sus científicos no son muy buenos. O sea, trataban de desmentir esta información, ¿no? Pero me decías. Entonces, eso apela a tu ignorancia, ¿no? Apela y como tú desconoces, bueno, dices, ¿no? Que... ya ni modo, te quedas ignorante, digamos, ¿no? Porque tú tendrías que ser, digamos, químico y revisarlo tú mismo. Sí, no eres experto, es la verdad. No eres experto, entonces te deja, digamos, lejos de ayudarte, te deja más confundido, como quien dice, ¿no? O sea, más que darme una solución, me ha dado más preguntas, digamos, ¿no? Así, uy, ¿qué voy a hacer? O incertidumbre, decir, puta, ¿a qué información le creo? Y el COVID es buen ejemplo, ¿no? Porque cada vez salía otra información y otra que hay que poner la ropa al sol, y luego no hay que poner la ropa al sol, que hay que desinfectar los pies, y luego no, ya no, ¿para qué? Era una locura, ¿no? Vivíamos en esa incertidumbre de ¿cuál es la verdad? No sabemos. ¿Cómo la manejas tú? Claro, o sea, yo pienso que nos hace falta más pensamiento crítico, ¿no? Yo busco que la gente tenga más pensamiento crítico, incluso en algunos de mis videos, en algunos que puedo, en algunos también, ¿no? Depende a quién le estoy respondiendo también. Siempre les digo, no, oye, corroboren la información, incluso la que yo estoy dando, ¿no? Es lo más fácil, que información ahí se puede conseguir, hay mucha, ¿no? Pero hay fuentes que son, digamos que tienen más credibilidad que otras, ¿no? Y eso es lo único que nos queda. Evidentemente, a profundidad nunca vamos a poder saber, digamos, como quien dice. Claro. A profundidad, pero si tú tienes, o hay fuentes que se han hecho confiables a día de hoy, trata de rebuscar esas fuentes y también instruirte, ¿no? Al respecto, incluso si tú dudas de determinada fuente, revisarlo, contrastarlo con otros lados y tener un pensamiento un poco más crítico, ¿no? No solamente quedarse con, dice que hay que hacer esto, bueno, hagámoslo. Exacto. ¿No? O otro tipo de ignorancia es también el decir, no, de una vez no quiero saberlo, ¿no? En uno de tus videos veía que, no me acuerdo si ese sería con el filósofo como tal, que te decía, ¿no? Oye, pues, si estoy viendo una serie, yo no quiero saber el final. Yo no quiero saber el final. Yo decía, bueno, tú, pero yo sí. A mí, por ejemplo, a mí me gusta saber el final, ¿no? A mí, por ejemplo, yo no soy amante de las series porque para mí es demasiado extenso. Digo, no, es que me pone ansioso, tengo que esperar hasta mañana. Me quitan tiempo. ¿Quién puede estar esperando hasta mañana para saber qué ha pasado? Sí, o la siguiente semana. La siguiente semana, o sea, a mí pásame todo. Y ojalá hubiera, digo, ¿no? Un dispositivo como el Neuralink, qué sé yo, que hagas y digas, toda la serie ahorita y hace todo. Gracias. Claro. Eso es lo que yo quisiera, digamos, ¿no? Quisiera saberlo inmediatamente, digo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar a cultivar, digamos, ese pensamiento de querer adquirir un poco más conocimiento. Quizá no de todo, pero por lo menos de lo básico que tú puedes necesitar, ¿no? O de aquellas cosas que te gustan. También es necesario saber y estar consciente de lo que no sabes, ¿no? Y decir, pues no sé, ¿no? No tengo idea, digamos, de determinadas cosas. Y si no sabes de algo, no meterte, digamos, en ese campo, ¿no? Claro. No tratar de hacer como si supieras, ¿no? No, de decir, oye, pues nuestro cerebro nos trata de engañar a veces, ¿no? Es como que quiere darte la solución aun cuando no puedas, ¿no? Esa es un poco nuestra naturaleza. Pero si tú no sabes, tienes que tratar de ser consciente y decir, no sé, ¿no? Esa misma apertura de conciencia de decir, oye, pues no sé, ignoro este tema, te va a llevar a decir, ya, ignoro este tema. Ya soy consciente de que ignoro este tema. Ahora, ¿qué hago? Pues buscaré información, ¿no? Y o si no opino de este tema. O bien directamente decir, ¿sabes qué? Ignoro este tema y
y no quiero saber, digamos, eso es una ignorancia voluntaria, ¿no? Claro. De decir, ¿sabes qué? No quiero saber. Como tú decías, mira, yo no quiero saber el final del... Quiero esperar hasta el próximo capítulo, digamos. No quiero que me cuentes. O bueno, la cuestión de, por ejemplo, no quiero usar discriminar, pero es como elegir información. Lo decía también en ese capítulo, es como que, ok, es imposible que sepas toda la información del mundo. Tienes que empezar a discriminar, evidentemente. A lo mejor no quieres estudiar química, entonces, bueno, tu vida va a tener que ser confiar en ciertos aspectos del que los químicos te dicen que es así. Pero si quieres aprender, por lo menos, por ejemplo, de política, de religión, por decirte algo, te digo estos dos temas por una razón. Estudia, o sea, infórmate antes de hablar. Te digo estos dos temas y no diría fútbol, porque siempre se dice, en la mesa no se habla de fútbol, de religión ni de política. El fútbol como quieras. No siento que sea, por lo menos para mí, no siento que sea un conocimiento que moldee mi vida. La política y la religión sí. O sea, siento que sí deberías estudiar un poco más antes de hablar, porque también siento, no sé si estás de acuerdo o no, que cuando se habla de religión o de política, sobre todo de política, se habla como si se supiera. O la única fuente de información que tienes son los medios de comunicación. Entonces, formas tu postura política a partir de ciertas cosas. Entonces, por decirte, puede ser que haya alguien que no quiere ser de izquierda porque se dio cuenta que hay un político de izquierda corrupto, ¿no? Entonces, como que, no, a ver, estudia un poco la ideología, si quieres, tanto para decir esto es lo correcto o esto no es lo correcto. Y eso toma tiempo. No es ver un video de 5 minutos, ¿no? De a lo mejor por qué el socialismo es malo o por qué el liberalismo es malo, sino cultivarte un poco, que toma tiempo, es pesado, es aburrido. No diría que es aburrido, sino toma tiempo antes de tener una postura, ¿no? Y por lo general la gente no le gusta hacer eso. Sí, la gente tiene... no sé si flojera, pero sí, ¿no? En parte tiene flojera, digamos, de buscar la información, ¿no? Preferimos muchas veces el de información fácil, ¿no? Pero muchos conceptos tienen mucha profundidad, claro, ¿no? Incluso hay muchas cosas que sabemos sin saber, ¿no? Es decir, no me acuerdo si es filósofo o psicólogo que decía, ¿no? Cuando tú has dejado de ser ignorante en un tema, es cuando tú puedes explicar con palabras simples lo que has aprendido con palabras complejas, ¿no? Sí. Como explicárselo a la señora que vende café en la esquina, digamos, ¿no? Yeah. O a un niño de 10 años, ¿no? Si tú no eres capaz de explicárselo a un niño de 10 años o a una señora que no sabe nada, que qué sé yo, ni siquiera ir al colegio, y no eres capaz de hacerle entender, es porque tú no lo sabes, ¿no? Eso es lo que dicen, ¿no? Si tú puedes simplificarlo hasta ese punto, significa que has aprendido, dicen, ¿no? Porque hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Es decir, yo te puedo decir, ¿sabes qué es esto, no? Es un micrófono. Tú me puedes decir, sí, pero ¿cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Qué es un micrófono como tal? ¿Qué es, no? Es un aparato para recibir voz, pero o ¿cómo sonidos lo transforman? Explícame. Ahora, si tú fueras técnico, quizá en términos técnicos me puedes explicar. Pero si yo te digo explicarle eso a un niño, a ver, entonces se te complica. Ahí te das cuenta un poquito que vas diciendo, a ver, sí, a ver, es que esto es tal cosa, ¿no? O sea, tú tienes que empezar a hablar términos, digamos, como qué son, qué sé yo, las ondas sonoras, tienes que simplificarlo y hacerle entender a un niño qué es una onda sonora, ¿no? Para empezar, claro. Entonces, o sea, ya ahí vas entendiendo que no solamente es un micrófono, digamos, ¿no? Y dices, no, sí que sé qué es, pero no sé qué es realmente. Claro. No sé qué es, sé muy poco, ¿no? Como alguien decía, ¿cómo puedes explicarle, qué sé yo, viajas en el tiempo 20 años atrás o 30 años atrás y explicarle a alguien qué es un celular, digamos, ¿no? Claro. Y tú llévate un celular y explícaselo. A ver, explícaselo porque no vas a ver nada, ¿no? Y tú mismo podrías, ¿no? Entonces ahí tienes que dar cuenta y decir, no, yo no sabría decir qué es un celular con palabras que no son técnicas, digamos, o especializadas. ¿no? O especializadas, ¿no? Que, asumiendo que tú no sabes nada, digamos, ¿no? Que yo te puedo decir, oye, esto es una pantalla LCD. Ya, pero ¿qué es una pantalla LCD? Entonces, cuando tú puedas responder todas esas preguntas, has adquirido ese conocimiento, ¿no? Y eso nos falta mucho, digamos, como tú dices, en cultura general, ¿no? En política, en economía, que también puede ser fundamental. Sí, y en religión, como tú dices, ¿no? Que para mí, bueno, la religión moldea vidas, como te digo, pero para mí la religión, digamos que no es una postura muy plausible, digamos, ¿no? No es... ¿Cómo plausible?
que no es la mejor postura, digamos, ser religioso, ¿no? Ser religioso. Ujú. ¿Por qué? Porque está basado, no tiene, digamos, mucho soporte científico, digamos, ¿no? Ya. Entonces, puede ser ambigua, existen muchas religiones, con lo cual, ¿qué religión, digamos, yo podría decirte, es la verdadera, digamos, ¿no? Ajá. Como religiosos yo puedo traer aquí un árabe, un musulmán, un judío, Católico, un budista. católico, un budista, y todos van diciendo, mi religión es la verdadera, ya. Ajá. Mátense, señores, a ver quién vive, ¿no? Sí, Porque el que sobreviva a su religión es la verdadera. Es la religión verdadera, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellos hacerles caso, digamos, no? Entonces es muy difícil. Con lo cual, digamos, no es una postura muy, por eso digo, ¿no? Muy plausible, muy, digamos, de decir... Empírica o científica. Sí, es muy científica, ¿no? Que decir, esta parte de religión merece, digamos, la pena, porque ¿de qué religión, digamos, no? Ajá. Entonces, entiendo que como vida sí te puede servir, ¿no? Pero incluso yo llego a cuestionarla, ¿no? Siempre digo, está bien la religión, puedes tomarla, pero también cuestionar las cosas que hace, ¿no? Claro. Porque no solamente la religión es... por ejemplo, hay religiones como la católica que son una institución grande, ¿no? Claro. Una institución que está dominada por personas, no son seres divinos, ¿no? Y las personas como tú, como yo, tenemos ambiciones, tenemos defectos, tenemos virtudes, tenemos todo un montón de cosas que podemos ir corrompiendo incluso la iglesia, tergiversándola, modificándola, y eso ha estado durante siglos, ¿no? Claro. Entonces, no es como como te decía, ¿no? No es que es un hecho inamovible, digamos, como las matemáticas, ¿no? De decir, no, esto siempre va a ser así, ¿no? 2 más 2 ha sido hace 500 años, sigue siendo igual. Claro. La institución de la iglesia se ha modificado. Se va modificando y constantemente, ¿no? Va haciendo cambios y va cometiendo errores también, ¿no? Va cometiendo errores que uno tiene que cuestionarse. Entonces, ¿no? Para mí todo debería ser cuestionable, ¿no? Claro. Incluso uno mismo, ¿no? Yo siempre digo, a ver, pregúntate tú mismo, ¿no? Si estás pensando bien lo que estás hablando o lo que estás diciendo, ¿no? A veces a mí, por ejemplo, me ayuda a hacer videos, ¿no? Porque yo hago un video y yo reviso el video, lo subo y digo, ¿por qué he dicho eso, digamos, no? Claro. O incluso, como me ha pasado muchas veces, ¿no? A veces, qué sé yo, mis amigos o mi novia quizás si me ha visto hacer algún video, yo ya puedo predecir, digamos, ¿no? Y digo, esto de hecho seguro que por ahí me van a atacar. Es que ya me da cuenta, ¿no? Ya sé lo que me van a decir. Ajá. Perfectamente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo mismo me respondería así, digo, ¿no? O sea, yo podría debatir conmigo mismo quizá, claro. ¿no? O sea, qué interesante sería ponerme a mí mismo al frente y a ver qué sale de ahí, ¿no? Porque podría debatir bien, digamos, ¿no? Sería interesante, digo, ¿no? Claro. Y ese ejercicio yo creo que merece mucho la pena, ¿no? En esos aspectos, como tú dices, en términos religión, política, economía. Sí. La cuestión, bueno, en el caso de la religión, si quieres, tal vez incluso no para conseguir una respuesta definitiva o para saber como que soy religioso o no, pero también para saber en qué es lo que crees, ¿no? Entender un poco los fundamentos de lo que crees, porque luego pasa muchas veces que uno defiende una postura, no sabe por qué, porque así le han dicho que es toda su vida, y defiende a lo mejor a una persona que tenía otro tipo de ideas o que su idea fundacional, digamos, de toda esa filosofía es algo con lo que tú no concuerdas, ¿no? O sea, yo me acuerdo alguna vez estudié a ciertos filósofos estoicos y dije, qué buenísimo, me encanta esta filosofía, pero claro, entendí que en algún momento la fundación de esta filosofía es porque ya existe un destino predeterminado y dije, no mames, eso yo no me lo compro. Entonces a lo mejor tengo que empezar a investigar otro tipo de ideas con las que sí me siento más conforme, ¿me entiendes? O que comulguen con lo que yo creo. Sí, también ir construyendo, ¿no? Para mí no siempre es apegarse, ¿no? En el caso, por ejemplo, si yo estoy alineado al libertarismo es porque es muy simple, ¿no? Ajá. Como te decía, no es como el comunismo, ¿no? Que tienes que hacer determinadas cosas y si no haces todas estas cosas no eres comunista, digamos, ¿no? Ah, sí. No, porque... Como una religión. El comunismo es como una religión. ¿Ah, sí? ¿No? Claro, digamos, y Dios es el Estado, ¿no? Ese es el papá Estado, digamos, que el que todo lo puede y es lo que sabe que es mejor para todos, por eso, ¿no? Ya. Pero en cambio el liberalismo, como te digo, te da la apertura, digamos, de poder hacer lo que te dé la gana a ti, ¿no? Te dice, ¿sabes qué? Tú eres libre, o sea, si quieres colgarte por ahí, es tu problema, digamos, ¿no? Ya. Velo tú. No hay, digamos, incluso Hayek decía, dentro de una sociedad libertaria o liberal puede existir una sociedad comunista dentro de un país liberal, digamos, ¿no? Claro.
pero siempre y cuando estos comunistas sean comunistas por propia voluntad, ¿no? No en cambio como sucede en un país comunista que, pues, si el gobierno es comunista, todos son comunistas a la fuerza y a punto, ¿no? No hay donde hacer, ¿no? Y hasta te imponen el comunismo, digamos, ¿no? El liberalismo te dice, no, tú quieres ser comunista y estás a favor de ellos, andate con los comunistas, pero no te pueden obligar a volverte comunista, ¿no? Claro. Ahora, el liberalismo es eso, ¿no? Nadie te puede obligar a hacer nada. Entonces, dentro de con esa libertad que tienes, yo pienso que tú puedes ir construyendo nuevas ideas, ¿no? Como tú hablabas, digamos, del estoicismo. A mí, por ejemplo, me gustan determinadas cosas del estoicismo, no obstante, como tú dices, no puedo decir, oh, yo soy estoico, digamos, ¿no? Claro. Pero tampoco eso significa que puedes decir, bueno, como los estoicos creen en el destino, mejor entonces ya no aplico nada del estoicismo a mi vida. Claro, tampoco no. Sino que tengo que decir, a ver, hay cosas que del estoicismo sí que se pueden rescatar, que son, digamos, más o menos útiles. Y así ir construyendo, digamos, un ideal, ¿no? Ahora, una manera de pensar, ¿no? Ahora sí, también a la época que ya tenemos, ¿no? Casi yo diría que hay muchas combinaciones, que casi todas están también nombradas, ¿no? Claro. Entonces, a veces es inevitable, digamos, tratar de ponerte alguna etiqueta, ¿no? Pero pienso que tienes que ir tratando de construir, digamos, lo mejor que te beneficie a ti como individuo, ¿no? Como liberal siempre voy a estar a favor del individuo, entonces busco, digamos, cualquier cosa que te haga a ti bien como individuo, digamos, ¿no? Que tú consideres que como individuo te mejora o te lleva a conseguir tu proyecto de vida, cualquiera que se fuese, ¿no? Tu proyecto de vida, y a ese oriente, digamos, me voy, ¿no? Claro, entiendo. Yo también iría por esta cuestión, como que tener un pensamiento más, me gusta esta palabra, ecléctico, o sea, es como que formado de diferentes, si quieres, diferentes conocimientos, diferentes ríos, si quieres, de conocimiento. Me parece más útil, porque si casarse con una teoría puede ser complicado. Puede ser complicado. Yo me acuerdo de un libro que leí y decía, duda de toda teoría que se crea el ojo de Dios. Es decir, toda teoría que diga que viene a salvar, digamos, el mundo o tu sociedad, todo, pero tienes que seguir solo esa teoría, ¿no? Entonces, ¿esto no te conflictúa a ti en esta cuestión, por ejemplo, que dices que eres libertario? O sea, y a la vez como que quieres tener más tipos de conocimientos. Porque el libertarismo no es tanto... No tiene, pues, como te digo, es muy simple, ¿no? Ya. El libertarismo simplemente es el respeto a la vida, a la propiedad y a la libertad. O sea, dentro de eso no te dice, digamos, tienes que hacer esto, o tienes que tener paz, o que tienes que compartir. No te dicen nada, o sea, no tiene no tiene mucha profundidad, digamos, en el sentido personal del individuo, digamos, de decirle qué es lo que tiene que hacer. Claro. Tampoco es una solución, ¿no? Alguna vez en algún debate me han dicho, oye, Diego, digamos, dice que el liberalismo va a solucionar todo. Yo digo, bueno, que el liberalismo no va a solucionar nada. Claro. Quien tiene que solucionarlo es tú. O sea, ¿quieres solución para tus problemas? Solucionátelos. Yo cuando hablo de liberalismo te estoy dando la libertad para que soluciones. Otra cosa es que otros modelos, qué sé yo, políticos como el socialismo y tal, sí que te ofrecen una solución, ¿no? Y que te dicen, como tú dices, ¿no? Seguí estas líneas, estos pasos y te va a ir bien, digamos, ¿no? Claro. Pero el libertarismo no te dicen, no te garantizan que te vaya bien. O sea, te puede ir bien o te puede ir mal. Es según tú cómo construyes tu vida. Claro. El liberalismo simplemente te da la libertad para que tú hagas eso, ¿no? Y de ahí depende de ti qué es lo que haces, ¿no? El liberalismo te dice, bueno, haz lo que te dé gana. Yo garantizo que nadie te va a coartar, digamos, ¿no? Tu voluntad, ¿no? Tu proyecto de vida. Es lo único que busca garantizarse el liberalismo. Y de ahí, pues... cada quien su mundo, ¿no? En ese sentido, por eso, digamos, no tengo, digamos, yo mucho conflicto, ¿no? Quizá a veces hay conflicto con el liberalismo clásico, como te decía, ¿no? No sé si ubicas a Agustín Laje, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Agustín Laje, por ejemplo, es un liberal, no sé si es liberal clásico, pero él se denomina paleolibertario, digamos, ¿no? Que no sé si aplicaría, digamos, ese término. Para mí, yo lo cuestionaría bastante. Ya, porque ¿qué significa paleolibertario? Paleolibertario es que está alineado mucho con el conservadurismo, ¿no? Es un conservador libertario, según. Entonces, Agustín Laje, en el ámbito económico, solamente en el ámbito económico es libertario, pero en el ámbito personal es conservador, ¿no? Con todo lo que implica ser conservador, es decir, cree en los principios religiosos y digamos, todas esas cosas, ¿no? Claro. Con lo cual...
Sí que tiene muchas limitaciones, ¿no? Como tú dices, Claro. muchas limitaciones. Y a eso le lleva incluso a pelearse, ¿no? Con otras personas. Él tiene términos como libre progre, por ejemplo, que es un término que es más peyorativo, ¿no? Es decir, oye, pues que tú estás en línea con el progresismo y tal, pero bueno. Por eso yo no me llevo muy con él, ¿no? Digo, pues, a ver, si soy libre de ser, puedo hacer lo que me dé la gana. Es que no... Tú no puedes decir que todos seamos creyentes, que Claro. todos seamos... que es católicos, Ajá. que no puedes pretender eso, ¿no? Que todos no queramos... Que todos queramos casarnos. Queramos digamos. casarnos o que todos queramos tener hijos. formar familia. Ajá. A ver, eso tú no puedes ser una norma, Forzarlo, digamos, no puedes sí. forzarlo, pero en el liberalismo, en los paleolibertarios, incluso el liberalismo clásico tiene esas ciertas limitaciones, ¿no? Yo también puedo entender por el contexto de la época, ¿no? Ya. El contexto de la época del liberalismo clásico es de John Locke, de esa época incluso mucho más antiguo, ¿no? Ajá. Con lo cual, digamos que por la misma sociedad tú no podías tener un discurso tan liberal, ¿no? O sea, tú no podías rayarte y decir, no, yo creo que haya todo esto, digamos, ¿no? Que tu Ajá. misma crianza te limita, ¿no? Ajá. Incluso nosotros, ¿no? Quizá yo en este momento tengo ciertas limitaciones por la sociedad en que vivimos. Culturales. Y tal, culturales, ¿no? Que no puedo todavía contemplar, digamos, quizá incluso otras cosas que no lo planteo bien, ¿no? Claro. O incluso a mí también se me cuestionan cosas, ¿no? Como te decía, nuestra sociedad, si te das cuenta, por ejemplo, Bolivia es bien conservadora. Sí. Es muy conservadora. Terrible. Con lo cual le asusta la libertad, ¿no? De cuando tú Ajá. hablas, como por ejemplo hace rato, asunto drogas, asunto, qué sé yo, aborto, Ajá. y se espantan, ¿no? Y dicen, Claro. no, terrible, digamos, ¿no? Sí, Es sí, que sí. es... Ni siquiera podemos nombrarlos. No nombres, digamos, ¿no? Es que Claro. da problemas, ¿no? Es que Sí, no, sí, ¿para sí. qué, digamos, no? ¿Qué opinión tienes tú sobre el aborto? Pienso que, a ver, como libertario quizá me van a decir, no deberías estar a favor, ¿no? Tampoco estoy del todo a favor de una liberación absoluta, porque entiendo que el respeto a la vida está dentro del margen De tus libertad. tres principios, ¿no? Los tres principios, ¿no? Porque no puedes atentar en contra de la vida de una persona, ¿no? Ajá. No obstante, creo que hay un límite, ¿no? De como quien dice, de conciencia y de sintiencia, ¿no? Claro. Cuando una persona es consciente de que está viva y de que siente que está viva, ¿no? Cuando no eres consciente ni sintiente de vida, pues estás vivo realmente, habría que cuestionarse. Digamos, quizá es una pelea filosófica. Por eso Claro. hay, digamos, el debate dentro del liberalismo sobre este tema. Pero pienso que sí se podría tener, digamos, el aborto en los límites. Como, por ejemplo, ahora está legislado en nuestro país, me parece perfecto. Yo no lo movería, Ajá. digamos, de donde está, ¿no? Es decir, sí. con las 3 causales y dentro de los 3 primeros meses, me parecería, digamos, ideal, ¿no? Yo no lo movería de ahí, digamos. ¿Cuáles son las 3 causales? Cuando ha sido por violación, cuando cose en peligro ¿La madre? la madre, sí, que la vida de la madre o del hijo, Ajá. o cuando ¿qué se llama esto? Es menor de edad, si no me equivoco, la madre, ¿no? Demasiado menor de edad, sí. Ya. Ah, qué loco. O sea, por una elección propia no, diría. No hay una elección propia, ¿no? Ujú. No hay una elección propia. Yo lo mantendría ahí. Porque también pienso que a día de hoy, quizá más antes, lo hubiera pensado mejor, ¿no? Porque quizá alguien podría decir, oye, pues no existen métodos anticonceptivos, digamos, ¿no? ¿Qué otra forma podría yo tener de evitar tener hijos, ¿no? Claro. Pensar y decir, digamos, como dice Agustín Laje, ¿no? Oye, pues no tengas relaciones, digamos, muy limitante, digamos. Hombre. Muy limitante, ¿no? ¿Qué clase de vida es esa? No, muy limitante, digamos, ¿no? Sí. Entonces diría, no, eso no. Entonces yo quizá hace unos 30 o 40 o 50 años hubiera dicho que haya más apertura, digamos, del aborto, ¿no? Porque, o que sea más voluntario, ¿no? Claro. Pero pienso que como está ahorita, me parece bien, ¿no? Podría quizá debatirlo incluso, como tú dices, la voluntad, digamos, ¿no? De decir, Claro. pero pienso que el tiempo dentro de los 3 meses es razonable, ¿no? Claro, Porque sí, también hay, por ejemplo, he visto movimientos feministas que dicen, no, debería ser ilimitado el tiempo en cualquier época, digamos. Yo digo, Eso igual también está un poco... cuestionable, digamos, ¿no? No sé cómo decirlo, salvaje. Creo que era en Nueva York también, ¿no? Que dijeron que legalizaron hasta los 9 meses. Sí, y es pero- como que, oh por Dios, o sea, no puede ser tanto. No puede ser tanto, ¿no? Entonces, como digo, hay que hacer estudios, digamos, científicos al respecto, ¿no? Si bien, por ejemplo, la ONU dice que la vida comienza en cuanto a la fecundación, ¿no? Pero, Ujú. como te digo, la conciencia y la sintiencia todavía no.
Entonces, todavía en teoría no es un ser humano, ¿no? Quizá esos conservadores, como te digo, ahorita me lo podrían cuestionar, Claro. ¿no? Ahí ya me imagino, digamos, ahí viendo algún conservador, oh, no, pero ¿cómo? Es que la vida es... Es Ahora, sagrada. ahora también tengo problemas con los pro vida, ¿no? Sus argumentos también son flojos igual, ¿no? Porque yo le diría a un pro vida, tú no eres pro vida, digamos, ¿no? Porque la mayoría de los pro vidas, por ejemplo, también están en contra del veganismo y ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, si eres pro vida, te tendría que preocupar toda la vida. Todas las vidas. Toda la vida, ¿no? Ajá. Entonces eres pro especie, quizá, no sé, Ajá. ¿no? Porque... Y tal vez ni siquiera. ¿Cuántos niños has adoptado? También habría que preguntarle, tendría ¿no? que preocuparte toda la vida, Toda ¿no? tu especie, en todo caso. Pero no te preocupa, entonces, con lo cual, pro vida, con lo cual no es muy... Un término, No es un digamos, término acertado. acertado, ¿no? Directamente te diría, eres conservador, ya, listo. Ya. Punto, digamos, ¿no? O te Tienes rompe los principios. huevos que alguien no tenga la oportunidad que tú tuviste. Claro, o sea, quieres es la conservar, digamos, esa tradición, ¿no? De decir, oye, pues estás embarazado, tienes que tener tu hijo, digamos, ¿no? Eres Claro. conservador, digo, ¿no? Ya. Sí. Porque pro vida como tal no es un término adecuado, porque no estás a favor de toda la Claro. vida. Bueno, no por nada es un debate también. Ajá, O sea, es un debate. si podríamos hablar solamente en el podcast de esto, nos echaríamos seguro unas 6 horas. Sí, no, te digo. Seguramente. Pero bueno, mira, ya vamos por la hora y 20. Así que quería hacerte las últimas 2 preguntas que les hago a todos mis invitados. La primera es, las dos son desde la cuestión de la ignorancia. Creo que ya me la respondí un poco. La primera es, ¿qué crees tú, Diego, que ignoras que no deberías ignorar? Otra manera de plantear la pregunta es, ¿de qué eres consciente de que ese conocimiento que todavía no adquieres es peligroso que no lo adquieras? No sé si te estoy dando a entender o te puedo dar un ejemplo también. Siempre doy el ejemplo del filósofo. Un filósofo me dijo que, por ejemplo, él ignoraba esta cuestión de las tecnologías. El celular, qué sé yo, el ChatGPT, estas cosas que se van desarrollando cada vez las ignora más. Y dice, siento que eso es peligroso que lo ignore porque cada vez voy a ser más dependiente de que otras personas me enseñen. Por ejemplo, cuando le enseñas a tu abuelo o a tu abuela usar WhatsApp, ¿sabes? Es como que, bueno, si lo hubieras aprendido tu tiempo estarías al día, pero ahora es más difícil ponerte al día. ¿Cuál crees tú? O sea, esa perspectiva que dices, por ahí me falta y creo que es peligroso. A ver... bueno, cuando me haces pensar qué cosa me falta, Ajá, yo te diría que me faltan muchas cosas, ¿no? claro. Contrario a lo que quizás se ve en mi imagen, como alguna vez me han dicho, oye, en TikTok pareces un sablo todo. Pero sé casi nada, digamos, ¿no? A medida que te vas adentrando, te das... O sea, es que como... Es como si yo tuviera ya aquel libro, ¿no? Yeah. Y lo leo y luego digo, sí, todo me falta. Todo Sí, eso. claro. Sí. Y cuando termino todo eso, digo, qué bien, pero ahora para entender todo esto me falta todo esto. Claro. Entras a una librería y dices, no, esto es imposible. Nunca voy a terminar ya. Claro. Quiero matarme, digamos. Sí. Entonces, pero... Entonces yo diría que me faltaría mucho, pero pienso que quizá puede ser peligroso que no sepa... A ver, ¿qué cosa puede ser? Quizá... Es que hay tantos campos que, digamos, que me... Pero seguramente discrimina ciertas cosas, ¿no? O sea, no sé si estás estudiando, por ejemplo, física o química. Es como, no, pero ahorita, digamos, en tu especialidad, ¿tú qué dirías que... Bueno, a lo mejor ni siquiera tiene que ser tan lejano, sino como que algo que estoy empezando a aprender porque justamente sentía esa necesidad de aprender. Pienso que necesito aprender más sobre filosofía, ¿no? Que sí que lo he tomado, ¿no? Por distintos lugares, pero no conozco en profundidad, ¿no? Estaba pensando, digamos, quizá inscribirme en algún curso, alguna universidad, ¿no? Para tomarlo de una forma más adecuada, ¿no? Claro. Porque si bien lo he intentado, digamos, de forma empírica, me he dado cuenta que la filosofía necesita una cierta guía, digamos, ¿no? No es algo muy fácil de asumir, como, qué sé yo, la política, ¿no? Que la política puedes asumirlo. En teoría es fácil la política, ¿no? La entiendes, es simple, digamos, ¿no? Ahora tú sobre el libertarismo y tal, puedes sacar los libros y empiezas a leer. Y sobre economía también hay bastantes, y es más matemática, digamos, ¿no? Es más simple todavía. Ya. Entonces, en el aspecto filosófico es muy complicado porque, como tú dices, ¿a quién le puedes seguir, digamos, no? O te vas por Sócrates o por Platón. O, por ejemplo, yo he leído mucho Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Y a mí me agrada, digamos, pero también hay cosas que no. Entonces, siento que puede ser peligroso, digamos, que
que no lo sepa porque no sabría comprender, digamos, con totalidad Ajá. a las cosas que estoy haciendo, digamos, lo que planteo o que pretendo plantear incluso más adelante, ¿no? Claro. Pienso que con ese conocimiento podría entender mejor incluso... O sea, pienso que si entiendo más de filosofía, entendería más sobre también conceptos básicos del ser humano. Ajá. Y me sería más simple analizar otros temas, digamos, que ya Ajá. vienen por menos, ¿no? Claro. No ha sido sin motivo, digamos, que le llaman a la filosofía el padre de las ciencias, ¿no? A un Ajá. principio yo lo he considerado como una ciencia antigua, ¿no? Yo le Ya. digo la filosofía, pero ya... Ya se superó, Ya se dijiste. superó, digamos, ¿no? Ya, basta de... Y no. No obstante, tú dices, sí, es que hay que darle un poco más vueltas y Ajá. cuando vas entrando a la filosofía es un poco complicado, ¿no? Sí, 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 Ujú. sí. Aparte porque la cuestión de la filosofía es como que las ideas que se permean en la sociedad y que incluso se olvidan al autor, sin embargo se siguen repitiendo esas ideas. Te doy un ejemplo, y esto lo escuché de Axel Kaiser, que era como que el ideal o la idea de justicia que nosotros tenemos es de Santo Tomás de Aquino, Ujú. aunque no lo sepas. O sea, Ujú. como dices, no, darle a cada quien lo que necesita, digamos. No, esa es una idea que trabajó este filósofo, pero que, claro, se permeó por tantos años en la sociedad que tú defiendes esa idea sin darte cuenta de quién es. Y claro, cuando dices que como, o sea, Santo Tomás de Aquino, o sea, te mueve un poco la cabeza y dices, ok, necesito como que aprender un poco más de esto, ¿no? Pero bueno, la segunda pregunta es, ¿qué crees tú que la sociedad ignora que no debería ignorar? Va un poco de la misma manera, pero en la cuestión de nuestra sociedad, si quieres boliviana, si quieres del Alto, de La Paz, o sea, algo que dices, Dios, esto es peligroso y esto le está haciendo mal. Yo creo que ignora sobre todo conocimiento básico de economía, ¿no? Sí. Sí, conocimiento básico de economía y también lógica, aunque no parezca, ¿no? Uh-huh. Me he dado cuenta que la gente, a día de hoy por lo menos, es muy poco lógica, ¿no? Ujú. No es muy consecuente con sus actos, no es muy consecuente con sus pensamientos, ni siquiera, ni incluso con lo que predica, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, en el Alto, gente que apoya mucho al socialismo, pero no obstante tiene una vida de bastante mercado, de bastante libre mercado incluso, Ajá. y bastante capitalista, ¿no? Ujú. No obstante, levanta ideales socialistas, ¿no? Entonces vas ahí y dices, a ver, no eres ¿Qué está pasando consciente, acá? date cuenta de lo que estás haciendo, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, y en toda Latinoamérica parece que es así, ¿no? También al respecto. Sobre economía también, mucha gente ignora, digamos, cómo funciona la economía, se deja guiar más por su intuición, ¿no? Uh-huh. Y eso apoya, por ejemplo, a ideas populistas, ¿no? De decir, oye, pues la gente pobre que necesita dinero, pues démosle dinero. Uh-huh. Ese es un pensamiento de un niño, ¿no? O sea, si tú le preguntas a un niño de 5 años, mira, hay un señor de la esquina que no tiene que comer, ¿qué hacemos? Dale comida, papi, te va a decir, ¿no? Y, Sí, y claro. lo toma así de simple, ¿no? Claro. No tiene que comer, dale pues comida, ya. Sí. Es simple, pero eso es lo mismo que estamos haciendo ahora nosotros, ¿no? Sí. Oye, no hay gente que comer, tenemos que reunir para darles comida, ya. Sí. Y cobramos impuestos para darles comida. Ajá. Eso es lo que pensamos, como si fuéramos niños. En lugar de analizar realmente un sistema y decir, a ver, es que aquí no es darle comida al señor, es Claro. cómo hacer que este señor consiga comida, ¿no? Ajá. Porque, a ver, no es tan fácil como darle comida, ¿no? Claro. Y ese tipo de cosas muchas veces ignoramos, ¿no? Y en cierta medida, ¿no? La mayoría de la gente ignora, Sí. ¿no? Y dice, "Uf, es muy difícil, ¿no?" Claro, buscarle como soluciones sencillas a problemas complejos, ¿no? Igual me acuerdo cuando era pequeño, incluso antes de entrar a la universidad decía, pero es que a ver, si el problema es que los pobres no tienen dinero, pues imprimamos dinero y démosle dinero. Claro, cuando ya empiezas a analizar lo que piensas, dices, Dios, qué idiota. Más bien nunca lo dije en público. Bueno, ahora lo estoy diciendo, pero lo estoy diciendo que era algo del pasado, ¿no? Imprimamos Entonces, más billetes. imprimimos más billetes y se las damos y listo, así se arregla todo. Pero bueno, es complicado. Algo que no mencioné, pero que es importante, creo, es que haces TikTok. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Cómo podemos encontrarte? Como en TikTok. Mr. Diego Rada. Mr. Diego Rada. Ya. ¿Estás en TikTok? ¿Estás en alguna otra plataforma? En Facebook también subo, pero el mismo contenido generalmente de TikTok. A veces si me publican como ahorita, digamos, de podcast, a veces lo comparto el enlace. Porque en TikTok no puedo subirme, Ajá. qué sé yo, 1 hora de Claro, de sí, TikTok, de ¿no? contenido. Entonces el enlace, digamos, de la entrevista o lo que sea que me han hecho, lo pongo en la página de Facebook que tengo. Igual también está como Mr. Diego Rada. Entonces Ajá.
le pongo el enlace de YouTube, ¿no? Entonces ahí hay contenido, digamos, que es extenso, que generalmente no es mío, ¿no? Sino contenido donde yo he estado, me han citado. Ah, qué bueno. Entonces, Ya. está ahí, ¿no? También, ahorita está un poco desactualizado, pero hay que, tampoco he ido muchas cosas últimamente, ¿no? Ajá. Como te dije, la última vez que he ido ha sido a otro podcast, pero ya era más de un poco de debate, ¿no? Ya. Y entonces ahí estamos, pero sí, ahí subo más contenido. También estoy en Instagram, Ajá. en Twitter. En Twitter generalmente estoy retuiteando. Mi Twitter es más político, digamos. Mi TikTok todavía a veces has visto algo crítica de otros temas o otras cosas, incluso cosas que pasan en nuestro diario contexto. Claro, ¿no? como análisis de noticias y demás cosas, ¿no? En cambio, en mi Twitter es más político, digamos, ¿no? Generalmente ahí estoy compartiendo artículos de, qué sé yo, de Venegas Lynch, de Javier Milei, de Axel Kaiser, retuiteando o algún tipo de esas cosas, ¿no? Entonces, ahí está mi Twitter. Sí, digamos, quieren contenido más libertario así, at full, ahí. Ajá. Ya, buenísimo. También te quería hacer esta otra pregunta. Si alguien dijera, ¿qué consejo le darías para alguien que quiere empezar a leer sobre política o libertarianismo? ¿En qué consejo le daría? O sea, ¿por dónde comenzar? Bueno, yo creo que a día de hoy la mayoría de los libertarios han empezado por YouTube, ¿no? Pero yo les diría que se vayan también a libros, ¿no? Como los de Mises, como los de Hayek, ¿no? Hayek es un poco pesado, es un libro así de 600 páginas, con lo cual... Dios. Entonces es medio infumable. Para comenzar un poquito complicado. Hay un libro que se llama La economía en una sola clase. Ese libro, no me acuerdo de su autor ahorita. No me acuerdo, pero es Economía en una sola clase. Ese es muy bueno, ¿no? También nos ha sacado un libro Axel Kaiser recién, El economista callejero. Yo también lo recomendaría para empezar por ahí, ¿no? Porque aunque no nos guste, el liberalismo tiene gran base, digamos, en economía. Digamos que tiene gran base en ahí, ¿no? Empieza por ahí. Y luego ya se va a aspectos más filosóficos, ¿no? Yo recomendaría, sin dudar dos veces, cualquiera de los libros también de Axel Kaiser, ¿no? Como La tiranía de la igualdad, también de Axel Kaiser, que es muy bueno, ¿no? Porque Axel Kaiser para mí trata de hablar un poco más de asuntos filosóficos, más de liberalismo que económicos, ¿no? En cambio, si te vas por ejemplo, libros de Javier Milei, los recomendaría a quienes ya son economistas, porque cuando tú abres un libro de Javier Milei ves ahí un gráfico y no sé qué es esto. ¿Qué es esto ya? Claro, entras a una plática ya avanzada. O sea, los libros de Javier Milei son directamente yo diría que ya para gente que por lo menos tiene un conocimiento de economía, ¿no? Porque tienes que entender lo que dice ahí. Pero de Axel Kaiser sí que son más amables, ¿no? Eso sí no es muy antiguo, muy atrás, ¿no? Si queremos estar, digamos, actualizados, ¿no? Porque como decía, más atrás puedes ir de Hayek a Mises, ¿no? Pero a veces tienden a ser un poco más tradicionalistas y tienen incluso... Pero también son buenos para empezar, pero a veces son libros bastante considerables, ¿no? Son libros bastante considerables. También a mí me gustaría que lean a Ayn Rand, por ejemplo, ¿no? Y a mí me gusta bastante la filosofía de Ayn Rand, que... por ejemplo, ¿qué se llama este libro? El manantial, lo de Atlas, hay otro más, creo que yo me acuerdo. Sí. Ubico mucho de títulos porque mi chica tiene una librería, entonces casi siempre estoy con los títulos en la cabeza. Son novelas, ¿no? El de Atlas y el de... La rebelión de Atlas. La rebelión de Atlas, pero hay otro libro que se llama La virtud del egoísmo. La virtud del egoísmo. Ese es un libro buenísimo, ¿no? Y, por ejemplo, te habla de que el egoísmo, ¿por qué lo tenemos como mal? Si el egoísmo simplemente es pensar en uno mismo primero que en el otro. Pero en ningún momento se define, dice eso, ¿no? Como si eso es bueno o malo. En el diccionario no se define que es bueno o malo. Entonces, ¿por qué lo tenemos... ¿Por qué lo vemos mal pensar en uno mismo primero que en el otro? Si eso debería ser, digamos, lo lógico, ¿no? Lo lógico debería ser pensar en uno mismo primero que en el otro. Pero aún así lo tenemos como mal, ¿no? El altruismo, dice Ayn Rand, nos ha enseñado a que tenemos que sacrificarnos por el prójimo, cuando eso no debería ser lo correcto, ¿no? Mira, qué interesante. Bueno, podemos armar otra plática para hablar sobre esto. Siento que se nos ha ido el tiempo súper rápido. Pero bueno, gracias por estar aquí, Diego. Y cuando quieras, bienvenido. ¿Sabes? Esta es tu casa. Y bueno, ya para acabar, el que haya aguantado la entrevista de 1 hora con 30 y algo minutos después de la edición, es un valiente y muchas gracias. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.